Muy buenos días. Un día como hoy, pero en 2021, Pedro Sánchez traspasó todas las líneas y aprobó los indultos a los golpistas catalanes del 1 de octubre. Los artífices del intento de ruptura con España fueron premiados con esta medida de gracia, a pesar de que no constara ni el más débil indicio de arrepentimiento. Más bien todo lo contrario, fueron concedidos mientras esos mismos separatistas esperaban sin tapujos que lo volverían a hacer. Indultos con los que adulterar la historia, amparados en una supuesta utilidad pública. Los indultos vinieron a confirmar a un Pedro Sánchez que pagaba el precio de sillón de la Moncloa, arrodillado ante aquellos los que antes se renegó. La política, ya lo saben, crea extraños compañeros de cama, y esta luna de miel se ha extendido hasta el punto de reformar el Código Penal por y para el independentismo, resintiendo la separación de poderes y cometiendo un fraude de ley que se propició en ese cambio expreso en nuestro Código Penal para borrar de un plumazo la sedición y rebajar la malversación. Todavía recordamos a un bisoño Pedro Sánchez que exigía parar con dureza las injerencias políticas en la justicia y que si se concedía un indulto, este debía tener el visto bueno del tribunal sentenciador. Un año después, antes de llegar al gobierno y recién escogido como líder del PSOE, recriminaba a otros haber usado el indulto más de lo debido o sentir vergüenza por los que se habían concedido. Ya instalado en la Moncloa, el tono cambió, aunque negó que la posibilidad del indulto estuviera encima de la mesa. Ya lo ven socialistas y separatistas como tortolitos, mostrando que el interés propio prima sobre el general. Un presidente sin principios, un hombre sin palabra, que viene a recordarnos ese discurso de que puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Sánchez no puede ser indultado. Jueves aquí en Dando Caña, recordando ese aniversario de los indultos, de la concesión de los indultos por parte del gobierno de Pedro Sánchez a los separatistas. También estamos muy pendientes de esas negociaciones o ese salto por los aires de las conversaciones entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. Tenemos hoy novedades sobre el caso mediador, el conocido también como Tito Berni. Hablaremos de la celebración del orgullo y de otros muchos más asuntos. Así que un programa muy interesante por delante, en el que saludamos ya a los invitados que nos acompañan hoy. José María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues hoy de televisiones pocas, porque siguen enredando en los mismos temas, y yo tenía otras cosas más, no más interesantes, pero sí más urgentes que hacer. Más interesantes seguro. A ver, yo sigo pensando que eso va de bloques, lo que nos va a caer dentro de pocos días, ¿no? Y hay un bloque donde está el PP y el Vox, y hay otro bloque donde está el PSOE, Podemos y una serie y una reata de malos bichos, si se puede decir, todavía peores, ¿no? A ver, que acabara gobernando Sánchez sería el mal mayor. Que acabara gobernando el PP en solitario, para mí sería el mal menor. Que acabara gobernando el PP forzado o condicionado por Vox sería lo ideal para mí. Pero hay mucha gente, seguidores de esta casa, que con que gane el PP se conforman. A veces aquí se dice que el PP y Vox son lo mismo, perdón, que el PP y PSOE son lo mismo. No son lo mismo. O sea, con el PSOE que tenemos ahora mismo acabaríamos en Venezuela. Con el PP podemos acabar haciendo el gilipollas todo el día, pero no acabaremos en Venezuela. Acabaremos en otro sitio, ¿eh? O sea, en los temas de fondo puede haber mucha coincidencia entre el PP y el PSOE, pero en otros temas no, insisto, el ejemplo es muy claro, no acabaríamos en Venezuela. Hace 2 semanas parecía inevitable que o el PP solo o el PP con Vox gobernara. Como sigan así, creo que será inevitable que no gobiernen. ¿Por qué? Porque están haciendo el pardillo. ¿Los dos están haciendo lo mismo? No, los dos no están haciendo lo mismo. Hay uno que está siendo mucho más pardillo, bisoño, tontolaba o lo que quieras, más que el otro. Porque el otro lo ha dejado muy claro lo que quiere. Y hay uno que no parece que lo ha dejado claro nada. Puede ser que, como estemos en época preelectoral, la táctica del bisoño PP sea que se quemen todos los temas negativos ahora para que no salgan después. Eso es la lectura más positiva que se me ocurre. Pero conociendo los equipos, tengo mis dudas de que hayan llegado a una cosa tan medio profunda. Se han quedado más en la superficie. Dejar que el debate público sea si Vox sí, Vox no, si la mujer sí, la mujer no, si la violencia de la mujer sí, la mujer no, es regalarle a Sánchez todas las armas
para que llegue a las elecciones, no como estaba, sino indultado. Con lo cual yo espero que ahí alguien se despierte, porque no tiene ningún sentido todo eso. ¿Qué está provocando todo eso? Pues está provocando lo de siempre. Hay dos familias muy tradicionales, o una más tradicional que otra, de un pueblo de Nebraska o de donde queráis, que se ha llegado a la conclusión de que se casen, o de dos monarquías europeas. Se ha llegado a la conclusión de que se casen, será un matrimonio de conveniencia, por supuesto que después pueden hacer la vida privada que quieran mientras no se entera nadie, pero eso es una cosa, y la otra es que uno de los cónyuges, no sé si el hombre o la mujer, esté en público insultando a la otra familia mañana, tarde y noche. Hombre, que lo haga en privado, en la bodega con sus amigos, o simplemente que se vaya con otra y diga que será puramente estético, es una cosa, pero no puede salir a la palestra y decir todo el rato que aquellos son unos ladrones, que han robado todo, que no tienen categoría, que son... Pues nada, si vas así, estás haciendo el pardillo y le estás regalando todas las armas a un tal Pedro Sánchez, que es lo peor que nos ha tocado en años. Es que al final parece que se han metido Francas en un laberinto sin salida, porque lo que más le interesaría al Partido Popular, si de verdad interesaba gobernar con Vox en Extremadura, es plagiar lo sucedido en la Comunidad Valenciana. Llegas a un pacto, sabes que se va a hablar de ello durante 2 días y otra se cosa ve que mariposa. No hay ningún problema y a otra cosa. Pues eso. Malena Nevado, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. ¿Cómo están las cosas por tu tierra? Pues ya lo estáis viendo toda España. Esto es absolutamente vergonzoso. Yo tengo que decir que soy Magdalena Nevado, he sido diputada por Vox, por la provincia de Cáceres, en la legislatura 14. Soy candidata por la provincia de Cáceres, nuevamente por Vox, y estoy cansada de que a mi partido se le llame machista, que a mi partido se le acuse de todas esas cosas que escuchamos en la tele, que todos ya pueden comprobar si quieren que no son reales. Solo tienen que teclear e irse a la web del Congreso de los Diputados para saber cuál es nuestro verdadero mensaje. Está claro que esta señora, la señora Guardiola, ha asumido el discurso del comunismo internacional. Se ve claramente que además no entiende y no distingue los conceptos ni entiende a Vox. Y yo le tengo que decir desde aquí que tenemos 4 años por delante. Si ella quiere, yo me siento con ella a explicarle lo que es el feminismo radical, el machismo del que ella habla, hablo del LGTBI y de todo lo que ella quiere ideológico. Pero ahora mismo hay que centrarse en los problemas que tienen los extremeños, porque los extremeños tienen serios problemas. Los agricultores, los ganaderos, los autónomos, y yo creo que ya va siendo hora de que lleguemos a un acuerdo, nos sentemos y hablemos de lo que de verdad importa. El problema que tenemos ahora mismo en Extremadura es que estamos viendo que esta señora es una señora muy influenciable, todo el mundo sabe que tiene un asesor de ultraizquierda, está mal asesorada, lo mejor que puede pasar es que despida a su asesor y que de una vez por todas empiece a hablar de lo que realmente nos importa. ¿Queremos entrar en el gobierno de Extremadura? Por supuesto que queremos entrar en el gobierno de Extremadura, porque hay que recordar que el Partido Popular ya ha gobernado en Extremadura y no se consiguió absolutamente nada. ¿Qué pasó con el campo mientras gobernó el Partido Popular en Extremadura? ¿Mejoró? No. ¿Mejoraron los autónomos? ¿Mejoró la vida en general de los extremeños? ¿Dónde está el AVE? ¿Dónde está esa carretera, esa autovía entre Cáceres y Badajoz? No se solucionó absolutamente nada. Los extremeños saben que incluso los dirigentes del Partido Popular y los diputados del Partido Popular se escondían para no salir en las fotos de las monterías. Tuvo que llegar Vox a defender todo lo nuestro, tuvo que llegar Vox a defender el campo, a defender las monterías y a defender todo aquello que importa a los extremeños para que ellos se sumaran y simularan que defendían todo aquello. Nosotros no nos fiamos y tenemos que estar en ese gobierno porque tenemos que controlar las políticas desde dentro. Tenemos un porcentaje del gobierno que nos pertenece y no queremos sillones. A nosotros se nos han ofrecido sillones en Extremadura, sillones en la mesa, sillones en el Senado, y hemos dicho que no, porque nosotros no queremos sillones, queremos políticas. Queremos asegurarnos de que van a cambiar las políticas en Extremadura. Y con el Partido Popular no está garantizado, a no ser que Vox esté con ellos y esté vigilando esas políticas y les esté obligando a retroceder en muchas cosas y a luchar por lo que realmente nos importa, que son, por ejemplo, los ganaderos y los agricultores. O sea, ellos están haciendo políticas en la Unión Europea que luego tienen que asumir en Extremadura. Tenemos que estar ahí para intentar que
que esos impactos de estas leyes, por ejemplo ahora la ley de la restauración de la naturaleza que está en la Unión Europea o el Pacto Verde Europeo que el Partido Popular apoya, ¿cómo va a incidir en nuestra región? Nosotros lo sabemos perfectamente, lo tenemos todo. ¿Qué hacía Buxadé en Extremadura? Buxadé es un europarlamentario que conoce perfectamente cuáles son los problemas que va a tener Extremadura. Es un compañero que ha venido a visitarnos y a estar con nosotros, y lo que se está diciendo de Vox, de verdad, que es lamentable. Yo creo que hasta aquí hemos llegado con la demonización de Vox, hasta aquí hemos llegado con los insultos, y por favor vamos a ser serios y responsables, porque lo que está pasando en Extremadura no tiene nombre. Todavía se puede rectificar, todavía nos podemos sentar y todavía podemos llegar a un acuerdo de sentido común, y vamos a terminar, por favor, de una vez por todas con todo esto que está pasando, porque es que es la vergüenza nacional. Enrique Calvet, ¿qué tal? Bueno, pues lo primero, desearle feliz verano. El verano todavía no ha cumplido 24 horas, empezó ayer a las 5, a todos los Aunque el tiempo está así un poco revolucionado, ¿eh? Bueno, que siga, porque la canícula siempre, digamos, aplana y achata. Pero feliz verano a todos los telepacientes y, por supuesto, a esta ilustre mesa. Quiero decirles, además, que cuando una mesa se compone de dos bellezones como los que están aquí, vestidos de verano, es muy difícil no ser machista. Pero bueno, yo estoy muy acostumbrado a que primero soy fascista, evidentemente, como lo es toda España. Toda España que no sea separatista, ser español, sentirse español es fascista. Bueno, hemos llegado a esa conclusión. Pues muy bien. Yo luché por la democracia y también soy sin duda machista, porque admiro la belleza, pero las etiquetas ya me importan poco. De todo lo que se ha hecho aquí se podría hablar durante horas, y en algunas cosas estoy en desacuerdo, pero como supongo que usted lo retomará, claro, solo diré que la cosa a lo mejor es más compleja de lo que se ha hablado hasta ahora. Por ejemplo, yo no creo que lo que esté pasando en Extremadura, y probablemente eso esté mal, pero es que este país está completamente destrozado, tenga que ver, se esté produciendo en un enfoque Extremadura, en un enfoque regional. Eso pasa en Francia, que las regionales hablan de su región. Aquí, evidentemente, la política se ha vuelto un problema absolutamente nacional, incluso de existencia de España. Entonces ahí intervienen otras tácticas, acertadas o no, y supongo que habrá posibilidad de hablarlas. Solo decir una cosa, porque veo que la gente no se fija. Es muy distinto la relación PP-Vox en las comunidades en que hay problemas de separatismo o problemas lingüísticos y de totalitarismo lingüístico anti-español que en las otras regiones. Es muy distinto y tiene su lógica. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el gran punto de encuentro no es la batalla entre los dos partidos, no es la batalla cultural, no es en donde hay que admitir que Vox y el PP son dos partidos muy distintos. O sea, nadie puede decir, es que son lo mismo. No es verdad. No es verdad. Su cosmogonía, su visión, hasta su visión, si se quiere, de España, que una es mucho más caciquil, etcétera, es bastante distinta. Pero lo que es el patriotismo y la unidad de España sí son puntos de encuentro. Y, por supuesto, debería ser lo del respeto a la lengua. Lo que hace Feijóo en Galicia me preocupa, ¿no? Pero sobre todo, y termino, me alegra mucho que se cite aquí, como usted ha empezado, doña Alba, lo del aniversario, bianiversario, creo, de esa felonía monstruosa que fue el indulto, bueno, que fue la exaltación, hay que ver que salen como Freedom por Cataluña, que fue la exaltación del golpismo a través del indulto que el presidente del Gobierno del Reino de España facilitó, y además con una cara dura tremenda. Después viene el señor Bolaños y dice, era para rebajar la tensión en Cataluña, que era insoportable. Y dice, bueno, oiga, mire usted, pues si usted quería haber evitado la Segunda Guerra Mundial, pues nada, se hacen todos nazis. Y se acabó. No, señor. La historia se hace de sacrificios y de defensa de la verdad y del bien común de la mayoría. O sea, que no me venga usted con historia. Y entonces me alegra mucho que usted lo cita,
porque creo que eso es lo que hay que traer en la campaña electoral. A mí que la campaña electoral esté ahora girando alrededor de la ideología de género, que realmente al 90% de los españoles les importa un pito, no, al 95%, que si se llama género, que si se llama machista... Que si yo creo que es una estrategia de campaña. Ellos lo que pretenden es para demonizar... distraer de lo esencial. Para demonizar a Vox, y es muy peligroso, porque yo lo siento mucho, pero yo quiero que terminemos con esto de una vez, de verdad. Déjame terminar, que yo ahora mismo, además Mariano no habla. Quiero decir que con lo que está pasando en España, la pérdida del mercado único, una ley electoral que permite el chantaje permanente de los separatistas, todo eso, que lo que esté ocupando la campaña sea lo del machismo y género, a mí me da vergüenza. Entonces, por lo menos que se recuerde que una de las grandes catástrofes del gobierno central, del chanchopodemismo separatista, fue este indulto. De eso se debería estar hablando. Mariano Calleja, muy buenos días. Buenos días, Salva, y la mesa en su conjunto. Que yo vengo directamente de la Asamblea de Madrid, que se está celebrando... Estar siguiendo toda esa sesión de investidura. Esta mañana la segunda jornada del debate de investidura de Ayuso, y precisamente me ha dado tiempo, antes de venir aquí, a seguir el debate de Rocío Monasterio con Ayuso, que ha estado muy interesante, porque todos sabemos cómo acabaron la pasada legislatura. Acabaron mal, básicamente. A tortas iba a decir, pero bueno, no llegaron a las manos, pero no, casi. Son señoras muy educadas. ¿Teatralmente mal o de fondo mal? No, acabaron mal en todos los sentidos. Cada una por su lado, dijeron. A partir de ahora, hasta aquí hemos llegado, cada uno por su lado. Pero bueno, hoy es verdad que Ayuso no necesita los votos de Vox en la Asamblea de Madrid, y sin embargo Vox no se va a oponer a la investidura de Ayuso. Es decir, la relación que hay en la Comunidad de Madrid, porque antes hablabais de la relación de Vox y PP en las comunidades nacionalistas, Madrid no es nacionalistas, y sin embargo, quitando estos últimos meses de la pasada legislatura, la relación de PP y Vox ha sido diferente. Es decir, se ve un afán o un interés de reconstruir puentes y de llevarse bien, aunque no sea necesario en este momento, que a mí me parece muy positivo. Es verdad que tienen sus diferencias en cuestiones pues, sobre la ley de violencia de género, la ley LGTBI, que Rocío Monasterio ha pedido que se derogue o se reformen en la Comunidad de Madrid, y Ayuso de momento pues, no está por la labor. Pero vamos, la relación es bastante mejor que lo que estamos viendo, por ejemplo, en Extremadura, que dicho sea de paso, a mí me parece un error gravísimo de María Guardiola. Es verdad que Vox también podía haber hecho algo más, o podía estar haciendo algo más, porque ahí yo creo que los extremeños y el conjunto de España se juegan mucho en Extremadura y en otras comunidades, y lo que están haciendo entre PP y Vox es volver a regalar el gobierno al socialista Vara. A mí me parece imperdonable para los votantes. No, lo siento, por alusiones me tienen que dar la palabra. Vamos ahora con Extremadura. Antes, un pequeño apunte, porque ella. como sabéis, hoy es 22 de junio, ayer fue día 21, entró el verano, y según Greta era el fin del mundo por el uso de los combustibles fósiles. Y fíjense, otra predicción fallida de los evangelistas del cambio climático, decía Greta que se acabaría el mundo por ese uso de los combustibles ¿A qué hora se acaba? Pero no, decía que era ayer. Vaya, Era a la cual han detenido ayer. ayer. Mejor en No ha pasado Canarias nada todavía que yo estará a tiempo. sepa. Greta, a la cual detuvieron ayer. No sé exactamente ni por qué, porque tampoco me ha interesado nada, pero he visto una foto diciendo detención de Greta Zumbada, no, Zumbero. Eso. No, Greta la majareta para Vamos los ya amigos. con la cuestión extremeña, vamos a repasar, y ahora ya os dejo volver al debate. Le doy la palabra a Malena, pero vamos a ver qué es lo que ha pasado en las últimas horas, porque se han filtrado muchas de esas conversaciones internas entre Partido Popular y Vox a los medios de comunicación. Uno de ellos es el diario El Mundo, que escenifica en su portada esa ruptura con una frase textual que habría enviado el líder de Vox en Extremadura el del Partido Popular. Habéis dinamitado el acuerdo. Como comprenderá, este comunicó que ya no renunciamos a contar con una vicepresidencia en el gobierno de Extremadura. Le decía también que al día siguiente no iban a votar a las personas que dijeran si no votaban a favor de su candidatura como presidente de la Asamblea. Luego ya se vio que en la Asamblea pues la presidencia fue parar al Partido Socialista. Después, efectivamente, María Guardiola saltaba públicamente en una rueda de prensa con insultos y descalificativos hacia el que podía ser su socio de coalición. Y atención, porque es muy interesante la encuesta que publica hoy OK Diario, en el supuesto de que se cumpliese esa amenaza de Guardiola de volver a ir a unas elecciones en Extremadura, porque la repetición de esos comicios no cambiaría absolutamente nada, solo serviría para confirmar la desaparición de las filas moradas en la comunidad autónoma. Nada cambiaría, porque el Partido Socialista sería la fuerza más votada,
Izquierda, con 31 escaños. Esos 3 asientos más serían como la respuesta de la desaparición de Podemos. El Partido Popular subiría en 2 y Vox se quedaría con 4 asientos. Sin embargo, veamos cuáles han sido las últimas reacciones de lo que está pasando allí, porque además, como les contábamos aquí ayer en directo, Guillermo Fernández Vara también entra en acción. Fernández Vara no se quedará al margen. Le trasladaré mi voluntad de presentarme a la investidura. Y presentará su candidatura para presidir de nuevo Extremadura. La gente votó lo que quiso, votó lo que le dio la gana votar. Nuestra obligación, convertir esos votos en gobierno. Repetir elecciones es malo para la comunidad, insiste el presidente en funciones, y achaca principalmente sobre la popular Guardiola la culpa de que puedan ir a una repetición electoral. En el PP hablan de que el bloqueo no es obra suya, sino que de lo que se trata es de un capricho del propio Abascal. Cada vez que había que cerrar el acuerdo tenían que salir y llamar a Madrid para que les diesen autorización. Yo no voy a renunciar a las políticas que necesita mi tierra por el capricho de un partido que está decidiendo a nivel nacional lo que tiene que pasar en Extremadura. Él no ha tardado en salir a defenderse y recordarle que no ofrecerán los de Vox sus votos a cambio de nada. Vierte mentiras sobre Vox. Nosotros hemos sido muy claros durante la campaña electoral que no éramos el coche escoba del PP para ir recogiendo votos que luego les entregábamos a ellos. Los de Abascal pretenden con su resultado 5 escaños replicar acuerdos similares como el de Castilla y León o la Comunidad Valenciana. Feijóo les marca un límite recordándoles que no están en disposición de pedir nada. El Partido Popular de Extremadura ha obtenido casi el 39% de los votos y Vox ha obtenido el 8% de los votos. Es desproporcionado que Vox controle la mesa del Parlamento y que forme parte del gobierno de forma simultánea con 5 diputados. El respaldo a la actitud de María Guardiola es unánime en la dirección de Génova, y mientras se apuran los tiempos para lograr la abstención de Vox, el choque entre ambos grupos favorece aún más a los socialistas. La salida de Vara al terreno de juego pone en una difícil tesitura al resto de los grupos. Con la presidencia de la Asamblea extremeña en manos de los socialistas, es decisión de la electa Blanca Martín la presentación de un candidato a los 15 días de haber asumido ella su cargo. Que Vara caiga en una primera vuelta al no lograr la mayoría absoluta está claro. Lo que no que a las 48 horas se haga con una simple, que eso sí que no se da por descartado. Malena. Yo es que cada vez que veo esas imágenes de verdad siento vergüenza, porque dejarse llevar la mesa de la Asamblea y escenificar esa incapacidad delante de toda España, pues la verdad es que es un poco vergonzoso. La encuesta esta que ha hecho OK Diario, yo no la veo así. Yo soy extremeña, yo vengo de Cáceres, no vivo en Madrid, vivo en Cáceres, y el sentir general es bastante distinto. Yo tengo muchísimos mensajes donde me dicen qué decepción. Yo nunca pensé que María Guardiola fuera así. Pensábamos que era un poco pues, una estrategia de campaña, lo de demonizaros y tal. Se vio feo, porque se vio feo por allí, pero bueno, la gente se lo tomó como una estrategia, un intento por traerse votos de la izquierda. Empezó hablando de eso y terminó hablando de eso, y hay muchísima gente que está muy decepcionada y se ha dado cuenta y nos han dicho clarísimamente: para votar a María Guardiola votamos al PSOE. El problema es que no somos de izquierda y entonces votaríamos a Vox. O sea, esa encuesta yo no la suscribo, ¿no? Si hay elecciones. Ella sigue diciendo que quiere llegar a un acuerdo, y lo dijo anoche, pero no dice quiero llegar a un acuerdo, dice quiere llegar a su acuerdo. Ella se está comportando de manera un poquito totalitaria. O sea, esto tiene que ser así, 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 y si vosotros planteáis una cosa diferente es que sois unos machistas, que sois unos homófobos y que sois unos racistas. Y eso ya está bien. Empezó hablando de eso y terminó hablando de eso. Luego decía que para obtener resultados diferentes había que hacer cosas distintas. Pues claro que hay que hacer cosas distintas para obtener resultados diferentes. Hay que poner encima de la mesa políticas diferentes, y están demostrando que no se distinguen tanto del Partido Socialista. Entonces, Vox es absolutamente necesario para que haya resultados diferentes, porque nosotros de lo que queremos hablar es efectivamente de políticas. Y de políticas esta señora no habla. Esta señora habla continuamente de que si vicepresidencia no, de que si Senado sí, que si la mesa también, pero que en el Consejo de Gobierno no, porque no queremos que se enteren de cuáles son nuestras estrategias de gobierno y tal. Pero ¿cómo que no queréis que nos enteremos? ¿Pero cómo que no? Ese es su problema. Ellos no quieren que nosotros estemos dentro del Consejo de Gobierno. Nosotros queremos estar porque queremos saber y queremos fiscalizar las políticas que va a poner en marcha el PP, porque tuvieron su oportunidad
y no se consiguió nada y tenemos que estar ahí. Yo creo que hay que dejarse ya de egos, hay que dejarse ya de mi gobierno, de mi tierra, hay que empezar a respetar un poco más a los votantes, hay que respetar a los extremeños. Los extremeños lo están pasando muy mal, especialmente mal. Somos la región más castigada de toda España, a todos los niveles. Y a mí me duele en el alma que se esté hablando de Extremadura porque hay una señora que se calienta, porque ella misma lo confesó anoche, antes de anoche, no, fue anoche, en una entrevista, que es que se había calentado y había dicho tal, pero que bueno, que podíamos volver a hablar. No puedes tener al frente de Extremadura una persona que de repente se enfada y nos vuelve a insultar otra vez. Por favor, yo lo pido desde aquí, basta, basta, vamos a ser serios. Estamos atravesando unos momentos realmente trágicos en nuestra región. Y nosotros lo que queremos es sentido común. Y cualquiera que se haya preocupado en saber quién es Vox y qué defiende Vox, sabe que lo único que queremos es ayudar a nuestra tierra, terminar con la ruina de los agricultores y de los ganaderos, terminar con la ruina de los autónomos y empezar a salir adelante. Queremos infraestructuras, queremos hospitales, que no tenemos hospitales decentes en la región. Queremos una carretera, por lo menos, entre Cáceres y Badajoz. Queremos que los españoles, los extremeños puedan vivir dignamente. Y lo voy a decir por última vez. Por última vez. Y no pensaba hacerlo porque me cuesta, pero lo voy a hacer por última vez. Por favor, no vuelvan a hablar de machismo en Vox, ni de xenofobia, ni de racismo. Nosotros estamos en contra de una ley de violencia de género, señora Guardiola, y usted también debería estar en contra de esa ley, porque usted lleva en sus listas a un señor que ha sido condenado por violencia de género. Y si usted lleva en sus listas a ese señor, es porque probablemente esa ley haya caído sobre él injustamente. Usted, señora Guardiola, y Vox están mucho más de acuerdo en muchas cosas de lo que usted está demostrando a nivel nacional. Así que, por favor, deje ya de hacer una guerra contra nosotros, porque todo el mundo sabe que estamos muy de acuerdo en muchas cosas y vamos a empezar a hacer política ya. Los extremeños no están para perder tantos meses que perderíamos ahora para volver a intentar otro gobierno, ni están tampoco para repetir políticas social comunistas, que son las que pone en marcha Fernández Vara, porque ya sabéis que a quien debe obediencia es a Sánchez. Tenemos que sacar a Extremadura de una vez por todas, por favor, de esta situación. Así que basta ya y vamos a ponernos a trabajar. Parece que las negociaciones sí que es cierto que cada vez son más complicadas y que si antes se estaba hablando de políticas y no tanto de sillones, ahora parece muy complicado poder llegar a un acuerdo siempre que esté delante el nombre de María Guardiola. Calvet. Sí, el personaje puede ser, a veces, claro, el personaje pues tienen su peso en las decisiones, sobre todo hoy en día, que es que la imagen y la reacción visceral, a corto, en fin, todo menos leer es lo que más influye. Pero yo puedo estar equivocado, participo de otro análisis, y es que esto puede ser muy bien una táctica y, por cierto, un órdago arriesgado por parte del PP, de la dirección nacional del PP. El hacer repetir las elecciones. Y a partir de ahí se puede discutir que haya elegido al mejor ariete en esa táctica, porque parece que esta señora escenifica torpezas, sobre todo, por ejemplo, cuando critica a sus compañeros de otras regiones. Pero bueno, y en ese caso la encuesta de OK Diario, todo el mundo sabe también OK Diario, digamos, la tendencia que tiene, sí tiene su importancia, porque yo creo que demuestra que es posible que el órdago de Feijóo, de la dirección del PP, vaya en la buena dirección. Bueno, eliminar a Podemos no es mala cosa, es una de las cosas que esperamos del 23 de julio, es decir, la total laminación de Podemos y quitarnos de encima a Sánchez. Lo que pasa es que del SPS quedará el fortísimo separatismo y golpismo reforzado. Pero bueno, ya quitarse a Sánchez y a Podemos como destructores del bien común español está bien. Pero él ahí ve también, si esta encuesta tuviera, que Vox baja de todas maneras, pasa de 5 a 4. De acuerdo que se replantea el problema, pero es un aviso a Vox. Oye,
¿de acuerdo? Pero vas a perder tú si sigues sacando las uñas y lo elevaré a nivel nacional. Es un órdago, si lo pierde desde luego se morderá las uñas, pero es un órdago posible porque lo que está buscando Feijóo es no tener la dependencia de Vox a la hora de gobernar y de gobernar España que ha tenido Sánchez de Podemos y separatistas. Está teniendo que decir ser clarísimamente el que va a gobernar. Dicho lo cual, y yo creo que está dispuesto a lanzar ese órdago, aunque bueno, pues Extremadura sea ingobernable durante mucho tiempo, que es lo que, y por lo menos hasta después de las elecciones, ¿no? Y bueno, pues es lamentable porque es de alguna manera para los extremeños, porque es que están siendo objetos o cobayas de un experimento a nivel nacional. Es que el experimento... Pero le puede salir bien. Y entonces le pregunto, Malena, doña Malena... Con Extremadura hay que hacer el experimento. ¿A ti te parece normal que se haga el experimento con la región más pobre de España, con la región más castigada de España? Es que no me está haciendo ninguna gracia que se esté haciendo el experimento con mi región. ¿Pero qué experimento? Este experimento de que habla que tiene lógica, además, que tiene lógica lo que has puesto. Le iba a preguntar a Malena una cosa, a doña Malena una cosa, es decir, si hay esos puntos de encuentro, ¿por qué no plantean un programa, un acuerdo? Es decir, señora, nosotros lo que necesitamos es que usted se comprometa a hacer la carretera, a lo del AVE, etcétera, y en todo esto estamos de acuerdo, Pues porque, mira, yo te voy a hablar de lo que yo veo allí. Pues porque, vamos a ver, los votantes del Partido Popular están absolutamente de acuerdo con Vox. Lo que pasa es que eso es una región muy extensa, pero con muy poca gente, con mucha red clientelar, con mucho mi vecino, el otro, el de más allá. Sí están de acuerdo con las políticas de Vox. Lo que pasa es que la gente, yo soy del PP, te dicen, y votan al PP. Vale. ¿Estamos de acuerdo en las políticas? Estamos de acuerdo en muchísimas cosas. Claro que estamos de acuerdo en muchísimas cosas. Lo que no es normal es que en vez de ponernos a hablar de todas aquellas cosas en las que estamos de acuerdo y en las que ellos se creen que no estamos de acuerdo porque no se han enterado de lo que realmente decimos y se dedican a repetir las consignas de la izquierda y de la ultraizquierda por vagancia pura, por no leerlo, por no escucharnos a nosotros en el Congreso, por no saber lo que realmente decimos. Es muy fácil, machistas, xenófobos, homófobos. ¿Qué están intentando? Quitarse del medio a Vox. ¿Por qué? Porque hubo un momento determinado donde el Partido Popular, que abandonó a sus votantes, que abandonó los principios y los sigue abandonando, y los principios, los valores, que abandonó todo aquello que defendía España, ha abandonado la soberanía nacional, entregándose a unas élites globales, que esto es más difícil de explicar en una campaña, pero eso es así. Es que eso no es así. Sí, es así. Es que eso no es así. O sea, sí, si vais por ahí, la soberanía nacional, que no habrá acuerdo. La soberanía nacional, en fin, entregada, sí la tienen entregada y sí obedecen agendas que no convienen en absoluto ni a Extremadura ni a España. Y lo que pretenden es quitar del medio a Vox de esa manera, pero no van a poder, no van a poder hacerlo, no van a poder, porque la gente sabe perfectamente ya cada vez más, y por mucho que los medios se empeñen en silenciarnos, la gente ya sabe quiénes somos los de Vox, ya lo saben y no va a ser tan fácil, y mucho menos mintiendo, y mucho menos con estos espectáculos, y mucho menos haciendo experimentos con una región como es Extremadura. Yo no creo que los extremeños esto les esté haciendo ninguna gracia, y no creo que si se repiten las elecciones vaya nadie a premiar al Partido Popular con 2 escaños más y vayan a castigar a Vox con 1 menos. Yo creo que va a ser todo lo contrario. Mariano. Pero, a ver, primero, ¿quién es María Guardiola? María Guardiola, que la conoces por... eres diputada por Cáceres, fue concejal de Cáceres, y a ella la propusieron como presidenta del PP extremeño Pablo Casado y Teodoro García Egea. Es decir, no es una candidata de Alberto Núñez Feijóo, es una candidata que venía ya de la época anterior del Partido Popular, que Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado aceptan porque consideran que es la mejor del Partido Popular en Extremadura. A partir de ahí saben quién es María Guardiola, que María Guardiola pues tiene un discurso que es de centro, algunos lo consideran incluso de centro-izquierda, pero bueno, con algunas propuestas que podría tocar esa parte del electorado más de centro-izquierda de Extremadura, que en fin, que si ha conseguido ese empate en número de escaños con Guillermo Fernández Vara, será también por ese discurso.
Por supuesto. Porque no es nada fácil, no es nada sencillo ganar las elecciones en Extremadura. Y María Guardiola ha empatado con Vara, uno de los varones más fuertes del Partido Socialista. Y eso lo ha hecho con mensajes como el de decir durante toda la campaña que no iba a gobernar en coalición con Vox. Y eso es lo que le ha permitido que el electorado extremeño pues, le diera los escaños que tiene ahora mismo, que son 28 escaños. ¿Cuántos tiene Vox? 5. No teníamos ninguno antes. Bueno, no tenía ninguno. O sea, ahora nosotros hemos crecido. Tiene 5, más ha crecido el Partido Popular, ha crecido el número de escaños, ha crecido todavía más que de Vox de nada a 5. Pero bueno, 28 frente a 5. Eso para empezar a hablar de lo que significa de lo que significa la negociación en esos términos. 28 escaños frente a 5. Es verdad que María Guardiola no ha ganado las elecciones porque el número de votos, casi por 6.000, ganó el Partido Socialista. Entonces María Guardiola tiene que ser consciente también, lo que pasa es que no quiere serlo, y lo estamos viendo, que no puede gobernar en solitario. Necesita a Vox sí o sí. Entonces, esto, la única solución que le queda es pedir la abstención del Partido Socialista, que no se la va a dar, por supuesto, porque eso sería algo absolutamente milagroso en España y en Extremadura, o la repetición de las elecciones. Y de verdad que va a meter a Extremadura en una repetición electoral que los extremeños no se lo van a perdonar, porque yo creo que eso se castiga siempre. Pues se castiga sobre todo cuando han sido incapaces, tanto el Partido Popular como de Vox, de cerrar un acuerdo. Cuando no hay un acuerdo es problema de dos partes, no de una solo. Es decir, yo creo que Vox también ahí tiene que ser consciente de en qué situación está pactando. No puede pactar en igualdad de condiciones con el Partido Popular porque no tiene la misma fuerza. Pero cuando no se llega a un acuerdo, no tiene es la misma cuestión de fuerza. dos. Entonces, claro. yo estoy de acuerdo en que a lo mejor la solución pasa por firmar un programa de gobierno donde quede claro todo y donde Vox también sea capaz de ceder. ¿Vox va a ceder en algo? ¿Quiere ceder en algo de su programa, vamos a ver, de sus nosotros ambiciones, no vamos a ceder, de querer llegar no, ambiciones al gobierno? No, por ahí no vamos bien, porque nosotros no ambición pero ninguna. en una negociación hay la que ceder. parte proporcional del gobierno que nos corresponde. No queremos sillones, nos han ofrecido sillones que no queremos. Esos son sillones, el gobierno son sillones también, ¿no? Sí, son sillones distintos. Bueno, a lo mejor es más cómodo el sillón del Senado, a lo mejor es más cómodo el sillón de la mesa. Nosotros no queremos comodidad. No queremos comodidad, queremos políticas que saquen a los extremeños de donde están. Eso es lo que queremos. Y las políticas, y lo que estamos pidiendo son políticas que nosotros sabemos perfectamente. Pero precisamente las políticas de 5 diputados frente a las de 28, donde no coincidís, por ejemplo, en lo que significa. Si me permites un segundo. Del gobierno que nos corresponde, no más para aplicar unas políticas con 5 diputados cuando el Partido Popular tiene 28. Si vosotros estáis pidiendo que se reforme o se derogue o estáis en contra de la ley de violencia de género. Pero ¿cómo se va a derogar la ley de violencia de género en una región? Por favor, vamos a ser un poquito coherentes. Bueno, se puede pedir desde la región y es la posición que tenéis. Vamos a empezar a distinguir entre el artículo 148 y 149 de la Constitución. Sí. Y eso se lo digo también a María Guardiola. Hombre, por favor, vamos a dejar de hablar de tonterías. Hay leyes regionales también, como vamos sabes. Entonces, a lo mejor también en el programa de gobierno. Vamos a hablar de competencias autonómicas. Si me dejas hablar un poquito, por favor. Que ya sé que en el Congreso estáis acostumbrados a pisaros la palabra y ya no saber debatir. Pero es que aquí no estamos en el Congreso. Entonces, por favor, si me dejas hablar un poquito. ¿Me dejas hablar un poquito? Que es nacional. Sí que sí, pero vuestra posición es vuestra posición. Vamos por partes. Primero Mariano y luego Malena. Intentad hablar para que nos estamos aquí en el Congreso de los Diputados. Entonces, menos mítines y vamos a intentar hablar un poquito con educación y respetando la palabra de los demás. Si no te importa, ¿me vas a dejar hablar o no? Sí, por supuesto que sí. Bueno, entonces yo digo que yo creo que la posición es que como hasta ahora no me habías dejado. Yo creo que la posición puede pasar por fijar un programa de gobierno donde Vox también tendrá que ceder en algo, imagino, o no va a ceder absolutamente en nada. Todo el tiempo te estoy diciendo que sí, que nosotros queremos la parte proporcional del gobierno que nos corresponde, ni más ni menos. Y también es cierto, Mariano, que una cosa es que se hable de sillones en Extremadura y otra cosa, sí es cierto lo que publica hoy El Mundo, es que se llegan a ofrecer sillones en Madrid. Claro. O sea, que interesa aquí que se ofrezcan sillones desde el Partido Popular a Vox en Madrid cuando lo que se está negociando es en Extremadura. Tengo que irme a una pausa de publicidad, ya sé que Francas quiere hablar, pero nos vamos a ir rápidamente. Oye, sabes que lo he estado diciendo todos estos días, Francas, pero ya no sé si te has hecho ya con Redenger. Porque ahora con el cambio de verano, pues vas muy mal, ¿eh? Vas muy mal, porque con el cambio de estación y ahora que ya llega el verano sí o sí, la caída del pelo es más que evidente. Seguramente, de hecho, hayan notado como en sus casas todo está más lleno de pelo, incluso en la ducha, cuando nos pasamos el peine después se queda lleno de... La almohada. Y la almohada sobre todo se delata mucho porque es blanca.
Yo la de mi marido también la noto, ¿eh? Así que yo le he recomendado que se haga ya con Redenger, porque es el único producto anticaída a nivel mundial con un estudio médico independiente que asegura que funciona en el 100% de los casos. Aquí da igual que seas hombre o mujer, porque no sé si lo sabías, pero la alopecia femenina ha crecido un 65% a nivel mundial y por eso, como les decía, habrán notado que en el sofá, en el suelo de la casa o en la ducha hay mucho más pelo que antes. Pues con Redenger detendrás rápidamente esa caída del pelo y vas a comenzar a recuperar el cabello mes a mes. ¿Saben? Y si no lo saben, tomen nota, porque le dieron el mejor premio al mejor invento en la historia del cabello en el certamen de Las Vegas. Recuerda que la alopecia está considerada como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud y que si detienes el tratamiento anticaída, esa calvicie también va a volver a aparecer. Redenger se vende en exclusiva en la parafarmacia del Corte Inglés. También te lo envían cómodamente a tu casa llamando al teléfono 692 35 35 35. No pierdas más pelo. Llama ya. Aprovechen la pausa de la publicidad. Enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, quedan 20 minutos para la 1 en punto de la tarde y tenemos que hablar del caso Mediador porque hay novedades. Gabriel Serrano, cuéntanos, porque parece que aparte de que la juez esté investigando las cuentas donde se producían esas fiestas por todo lo alto de todos los protagonistas, también habría más cargos del gobierno canario implicados. Gaby. Sí. Muy buenas, Alba. Volvemos a hablar de un caso que parece olvidado y parece que ha sido tapado por algunos políticos y medios de comunicación. Es el caso Mediador, porque aparecen nuevos audios que implican a 2 cargos del gobierno canario en la trama por prevaricación. Los miembros del Ejecutivo Regional están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción por su presunta implicación en el amaño de expedientes de empresarios vinculados a la trama. La juez vuelve a citar a Tito Berni y a su sobrino el 29 de junio e imputa a estos 2 cargos y 4 personas más, porque se tiene indicios de que prevaricaron, según adelantó el medio, de acorde a un informe de la agencia tributaria que relaciona a los miembros del gobierno canario con los máximos implicados. El fiscal deja claro en un escrito que Voz Populi ha tenido acceso que a través de conversaciones y diferentes comunicaciones apunta a indicios racionales de haber cometido el delito por parte de los cargos de la Administración. Se unen a otros, ya que el gobierno canario está en el epicentro. Desde el principio, la investigación apuntó al presunto amaño de subvenciones y manipulación de expedientes desde la Dirección General de Ganadería y cada vez aparecen más datos y personas presuntamente implicadas. Salen a la luz novedades del caso Mediador, Alba, y parece que la red de implicados es larga. No. Gracias, Gaby. Hablando de tribunales, hoy, como saben, en Cantabria se inicia la investidura de María José Sáenz de Buruagua, después de que la semana pasada llegase a un acuerdo, suscribieran un acuerdo tanto Partido Popular como el Partido Regionalista Cántabro, después de que asegurasen los regionalistas que era cambio de nada para impedir la entrada de Vox en el gobierno. El Partido Popular, como saben, tuvo una mayoría holgada que le permitía elegir socio y finalmente el partido de Miguel Ángel Revilla decidió entregar esos votos. Por cierto, sobre Miguel Ángel Revilla, publica hoy en el diario El Debate más novedades sobre ese famoso caso de mordidas en las adjudicaciones de carreteras. Miguel Ángel Revilla habría reconocido en un texto que publica precisamente este digital ese nexo de su tesorero con la trama de mordidas, pero estaría pidiendo a su círculo negarlo en público. Como decimos, este periódico desvela hoy ese documento con el argumentario que el propio equipo de Revilla envió entre sus miembros para poder defenderse de la investigación policial, y todavía queda por esclarecer ese lío entre las horas que se produjeron de si Revilla había recibido o no un chivatazo de que iban a investigar, que iban a registrar las consejerías, que es una cuestión que todavía no se ha aclarado. Bueno, como ven, los pactos Partido Popular y Vox no solo se han centrado en Extremadura, después de que llegaran a un punto en común en la Comunidad Valenciana, y también en Baleares. De hecho, ahí ha sido muy polémica la presidencia del Parlamento Balear. Gabriel Lecén ha sido atacado brutalmente en los últimos días por distintos medios de comunicación. El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo para la constitución de la mesa del Parlamento Balear. La formación de Abascal ostentará la presidencia, mientras que los populares se hacen con la vicepresidencia primera y secretaria primera. Un entendimiento que encauza el acuerdo de gobierno. La izquierda mediática no ha tardado en lanzarse contra Gabriel Lecén, nuevo presidente del Parlamento. Al unísono y con titulares casi idénticos le tachan de xenófobo, de machista y de negacionista del cambio climático. Esta es la caricatura que hace la izquierda de alguien por el mero hecho de ser de Vox. Pero, ¿quién es realmente Lecén?
Es un abogado con 10 años de experiencia que se define como católico y liberal. Considera que ambas doctrinas son complementarias. De hecho, escribió un ensayo al respecto bajo el título Dios nos hizo libres, apología del cristianismo y del liberalismo. A pesar de ser liberal, la izquierda le acusa de defender el franquismo. La etiqueta de negacionista también la tiene. Antivacunas le llaman por tweets como este, en el que se opone a la vacunación obligatoria que proponía Feijóo en Galicia con el COVID y en el que abogaban por la libertad a la hora de inocularse o no. Le Pen ha sido también crítico con los esfuerzos globalistas del gran capital por imponer la ideología woke. Ya saben, ecologismo, multiculturalismo, feminismo e ideología LGTBI trans en Occidente. Frente a esta ideología, pone sobre la mesa la doctrina social de la Iglesia y la soberanía de las naciones. Todo ello le hace merecedor, a ojos de la izquierda, de la cancelación más absoluta y por lo tanto le incapacita para presidir el Parlamento Balear. A pesar de todo, Le Pen abogará por un debate libre y de altura en la Cámara. Van a encontrar en mí un presidente al servicio de todos, que tratará de favorecer el debate racional y sosegado, siempre manteniendo el respeto que todos nos merecemos por encima de cualquier discrepancia que no debemos llevar nunca a lo personal. Pues esto es lo que ha sucedido en los últimos días. Francas, que todavía no se había pronunciado sobre la cuestión extremeña. Sí, haré un poco paquete rápido y ya está, ¿no? Pero en fin, engancharé con que al final, cuando los argumentos que se usan son ad hominem, es decir, sobre la persona, y se trata de descalificarle por lo que sea, por lo que dijo, dejó de decir, si de pequeño era, si su padre era, si el abuelo fue, y se trata de cancelarlo, esos son argumentos, yo no sé si los llamaría fascistas, nazis, estalinistas o lo que sea. Tengo claro que son totalitarios y con la democracia ni siquiera tienen coincidencia, o sea, son simplemente infumables. Lo de Extremadura, lo de Cantabria, todo eso no sucedería si no hubiera elecciones generales. Con lo cual es muy interesante ese matiz porque va un poco de coherencia. Cuando tú hablas, y aquí la incoherencia yo la veo más del PP que de nadie, ¿eh? La incoherencia es cuando tú hablas de que cómo puede ser que manden desde Madrid, tú dices, pero cómo puede ser que tú hagas lo que haces precisamente pensando solo en Madrid, porque estás pensando en las generales, no en Extremadura. Nadie está pensando de estos en Extremadura, ¿no? O cuando Feijóo dice es un problema de proporción, si tienen una poca proporción no pueden entrar en el gobierno, no tiene ningún sentido, porque estaríamos hablando de que una cosa cuantitativa marca una cosa cualitativa. La proporción haría que entren poco en el gobierno, o sea, les doy una consejería, les doy una secretaría de Estado, pero el hecho de que tengas un 8% no te impide entrar, sobre todo porque hay una cosa, que sin ese 8% tú eres un 0%. Y es el gran problema. Claro, ahora pedirle, por ejemplo, que el PP le pida a Vara que se abstenga, sería al revés en todo caso. Tendría que ser Vara el que le pidiera al PP y el PP se abstuviera. Bueno, ojo, Unidas Podemos acaba de ofrecer al Partido Socialista una propuesta para un gobierno de progreso. Sí, pero como si no suman... Sí, pero si se les vota, ¿no? No, claro, o sea, aquí es evidente que, y lo que yo decía antes, muy al principio, si el argumento de las dos familias es que una está mañana, tarde y noche insultando a la otra, pues evidentemente no es posible. O sea, y ahora mismo, siendo medianamente coherente y por la percepción de un ciudadano que vive en Madrid, no en Cáceres. La única opción que veo que se pongan de acuerdo es que la señora María Tal sea la embajadora en el Vaticano, o algo parecido, o en Japón, o sea, que desaparezca. Porque esta señora, si pacta con Vox, de manera que pone, aunque sea uno muy pequeñito, un bajito en el gobierno, se ha tragado todo lo que ha dicho, que no se tragaría. Ayer Alsina la elevó al huerto como quiso, porque Alsina debe ser bastante anti-Vox, creo. Porque lo que hizo es ir pinchando a la otra para que quedara claro, y quedó claro, que el tema no era circunstancial, no era un tema temporal, era un tema filosófico. O sea, con Vox no puede ir a ningún sitio porque son, y no digo nada para no decir un taco a estas horas que no estáis acá, ¿eh? Con lo cual, no es que si rectifican esto, si nos ponemos de acuerdo en un texto, porque en simultáneo decía, iremos a presentar unas propuestas que podía firmar todo el mundo, pero no con ellos no, y además Alsina le dijo, pero entonces no es un tema temporal, es un tema de no, es un tema filosófico, por decirlo así, y de ahora, de antes o de más adelante, de antes, de ahora y de más adelante, con lo cual esa señora es imposible que si no se queda desnuda como el rey, pueda pactar con Vox, con lo cual o la cambian. Mariano,
Pero yo lo que no sé es si María Guardiola está viendo cómo está dejando a sus compañeros de partido. Es decir, Carlos Mazón, ¿qué ha hecho en la Comunidad Valenciana? Claro. Marga Proens, ¿qué está haciendo en las Islas Baleares? Son machistas, Jorge Azcón, ¿qué puede hacer en Aragón? ¿Qué ha estado haciendo Isabel Díaz Ayuso con Vox también en años anteriores? ¿O qué ha hecho José Luis Martínez Almeida también en el Ayuntamiento de Madrid, que ha tenido el apoyo de Vox? Vamos, porque es que lo necesitaba, ¿no? Es decir, yo creo que ahí la estrategia se le está yendo por ese lado, porque está dejando a sus compañeros en un lugar bastante pésimo. Luego, respecto al Parlamento Balear, que hemos visto yo, el presidente del Parlamento Balear, yo es que desde luego no creo que sea ningún motivo para descalificar a una persona, pues decir que es católico, que pues tendrá las ideas que tenga el hombre, y son perfectamente respetables siempre que estén dentro de lo que son los derechos humanos, la Constitución, es decir, las normas que nos hemos dado todos. Es decir, no creo que sea atacable por ningún lado, pero yo lo que sí que veo en el Parlamento de Baleares es que en ese caso a Vox sí que le han interesado los sillones en la mesa del Parlamento. Ahí sí que ha habido interés por los sillones, igual que en la Comunidad Valenciana. En Extremadura no, pero en Baleares sí. Entonces, bueno, hay cierta divergencia ahí. No. Y volviendo a Extremadura, o sea, yo decía lo de la abstención del PSOE porque yo recuerdo cuando el PSOE podía pactar con Podemos para gobernar, el PP de Pablo Casado se ofreció para facilitar un gobierno socialista sin Podemos dentro del gobierno, con una abstención o con apoyos puntuales y con tal de que no estuvieran los de Podemos dentro del gobierno. Bueno, pues en este caso, si tanto le preocupa a la izquierda de Extremadura que Vox esté en el gobierno de coalición, pues que se abstengan. Sí, lo que pasa es que ese argumento es más bien recíproco. Yo he pensado esta mañana, porque Malena y luego un segundo, Vara esta mañana ha dicho textualmente que estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta para que no hubieran segundas elecciones, que era infumable, pero en cambio no estará dispuesto a cederle, diríamos, la opción de que gobierne el PP. Y después he pensado, lógicamente no, porque es que ha ganado. O sea, en todo caso, ha ganado, tendría que ser el PP. La coalición que puede ser posible en este momento para gobernar, la única coalición posible es PP-Vox. El PP ha roto la coalición. Pero podría ser todavía. O sea, si quieren, pueden ser. Cambiando la presidenta. Si quieren evitarlo, Y una última precisión, que antes hablábamos de la ley de violencia de género, y evidentemente existe una ley de violencia de género en Extremadura, como existe en la Comunidad de Madrid, como existe en Andalucía. Sí, bueno, pero es una... Hay una de base que es donde está todo el problema. Luego allí, pues, por supuesto que hay un margen de maniobra, pero en la Asamblea de Madrid, por mucho que tú la derogues allí, no sirve de nada. Rocío Monasterio ha pedido expresamente a Isabel Díaz Ayuso que reforme o elimine la ley de violencia de género en la Comunidad de Madrid, igual que ha pedido que se reforme o se derogue la ley de LGTBI de la Comunidad de Madrid. Sí, los matices que pueda tener, pero la ley de violencia de género estatal es la que rige en toda España. Ha pedido que se derogue esa reforma. Hay una serie de matices en las comunidades autónomas, por supuesto, pero la que rige es la ley nacional. Vamos a ver. Tienes un minuto que me tengo que ir a publicidad. Nos podemos poner de acuerdo con María Guardiola desde el momento que María Guardiola, algún compañero suyo o alguien que entienda algo más que ella, se dé cuenta, le explique que lo que ella está asumiendo es una ideología de ultraizquierda. Ella ha demostrado que no distingue, la pobre no distingue, porque ha dicho que tiramos a la basura una bandera LGTB. No, hemos tirado a la basura una bandera que, entre otras cosas, permite poder tener sexo con niños. Y si no, que lo mire detenidamente, que se lo estudie, porque lo que está demostrando es que tiene un profundo desconocimiento sobre todas esas cuestiones ideológicas. Un prejuicio. Tiene un profundo desconocimiento del mensaje de Vox y de las cosas que está diciendo ella. Ella está asumiendo una ideología de ultraizquierda sin saberlo, la pobre, porque es evidente que es que se le escapa. Está hablando de violencia machista, está hablando de que en Vox somos machistas. ¿Vosotros os pensáis que si en Vox fuéramos machistas yo estaría aquí? A mí me habéis visto sumisa en algún momento, pero ¿de qué estamos hablando? La única intención que tiene esta señora es demonizar a Vox. Entonces, yo propongo, por favor, que algún compañero suyo que entienda un poco más o que sepa un poco más que ella, que le explique que está asumiendo un discurso de ultraizquierda y una ideología de ultraizquierda, y que si ella se empeña en seguir en la ultraizquierda, que se afilie al PSOE y que deje a sus compañeros, por favor, negociar el gobierno de Extremadura, que Extremadura es una región que no está para experimentos, y empecemos a trabajar ya de una vez. Si estamos fuera de tiempo, sé que Calvet quiere pronunciarse sobre este asunto, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. A la vuelta seguiremos hablando de pactos, también de esta precampaña electoral, pero mucho más fuera de lo que marca la actualidad política. Aquí lo importante es unir fuerzas
para que Bildu no esté en las instituciones. ¿Y a tu padre le matan? ¿Cómo? Tenía aquí un laboratorio de análisis, entonces pues hubo una pareja que vino a hacerse una analítica y bueno, pues cuando entró al laboratorio y se puso a mirar por el micro le pegaron un tiro en la nuca. O sea... Cuando el Partido Popular, y lo repito, entre por la puerta del ayuntamiento, Bildu va a salir por la ventana. Punto de la tarde, seguimos en Dando Caña. Todavía tenemos que tratar aquí en esta mesa cómo se formula esta precampaña electoral y la última encuesta que pronostica lo que podría pasar el próximo 23 de julio. Ya lo saben, nosotros les informamos de lo que dicen y ya cada uno es libre de creérselas o no. También analizaremos cómo han sido estos 2 años de luna de miel entre Pedro Sánchez y los separatistas, desde esa concesión de los indultos hasta la reforma del Código Penal, cómo va a ser el orgullo y más asuntos. Así que quédense con nosotros. Antes, la lupa de Marién Vallejo. Muy buenas tardes, Marién. Muy buenas tardes, Alba. Pues hoy tenemos que hablar de la pobreza infantil, porque hace unos escasos días UNICEF ha acusado a España de desproteger a la infancia. Hace un año Pedro Sánchez dijo sobre este problema que estaba bastante preocupado porque había más de 2 millones de niños con pobreza. Muchas personas pueden pensar que en España no se sufre pobreza infantil, pero se sufre, desgraciadamente, pobreza infantil. Más de 2 millones de niños y niñas sufren pobreza infantil. Y la principal herramienta para poder atajar este drama que viven muchísimos niños y niñas y también sus familias es visibilizarlo. Contribuir entre todos, no solamente la sociedad civil, sino también las administraciones públicas, a reconocer esa problemática, visibilizarla y ponerse en marcha. A esto la única solución que daba Pedro Sánchez era visibilizarla. Esta es la única solución que daba él para atajar un problema tan grave como es la pobreza infantil. Nosotros, además, hemos querido salir a la calle para ver qué políticas y qué medidas daban los españoles para intentar solucionar este grave problema. Sobre la pobreza infantil, ¿cómo cree que estamos aquí en España? Si tenemos un mal dato o no. Ahora mismo, por lo que yo manejo, creo que sí, que tenemos bastante pobreza infantil. Y un poco sí, un poco alto lo veo. Estamos bastante mal, están muy desprotegidos los niños. Mal dato. O sea, ¿cree que hay bastantes niños en riesgo de pobreza? Sí, sí, sin duda. Yo creo que las noticias que se dan están bastante exageradas porque existe un sistema de ayudas que, bueno, a veces es difícil acceder a ellas o saber acceder a ellas, pero no creo que sea tan mala como parece. Pues 1 de cada 3 niños está en riesgo de pobreza aquí en España. ¿Este dato le sorprende? Es un dato que no es correcto. No me sorprende nada porque es lo que hay. ¿Y le sorprende si le digo que somos el 3er país con el peor dato de Europa? ¿De verdad? ¿Crees que se hacen políticas para intentar disminuir ese dato? No, tampoco ayudamos, ni el gobierno ayuda nunca, ni la población ayuda. Pero si usted pudiese mejorarlas, ¿qué haría? Se podrían aplicar muchísimas cosas. Todas las ayudas que pedimos para afuera las podríamos utilizar aquí en nuestro propio país. Pues repartir un poco. Daría una parte obligatoria de los sueldos de cada ciudadano y bajaría bastante el sueldo también a los políticos. Incrementar las ayudas a las familias en situación complicada, básicamente, y mantener las ayudas a las familias numerosas. Bueno, la solución que daban desde UNICEF era incrementar la inversión hasta el 2,5 del PIB español, que actualmente es el 1,6, pero bueno, los españoles al final, a mí lo que me llamaba más la atención era que querían reducir el gasto político. Para esa reducción dársela a los niños que más la necesitasen. Pero eso, ¿quién no proponía lo del gasto político? El PSOE, mira, de verdad, es que a mí esto me parece un disparate. Pero es curioso como, por ejemplo, puede salir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a denunciar que hay 2,5 millones de niños de pobreza en España y que seas el presidente del gobierno. ¿Qué medidas han impulsado para solucionar esto? Hay que luchar contra este señor y contra las políticas de Pedro Sánchez, contra las políticas socialcomunistas. Y a esto es a lo que nos tenemos que poner en Extremadura y en todas partes. El Partido Socialista, Pedro Sánchez, dijo que la Agenda 2030 era el eje central de las políticas de su gobierno. Y en la Agenda 2030 el objetivo número 1 es el fin de la pobreza. Y ahora resulta que hay pobreza infantil y que sale poco menos que denunciándolo él y que hay que reducir el gasto político. Pero si no ha habido más gasto político en toda la historia de España que con su gobierno. De verdad, esto es lo que hay que combatir. Y para esto es para lo que hay que ponerse de acuerdo, para sacar a Sánchez, bueno, ya no está, para que no vuelva a entrar ni él ni ningún socialcomunista, porque urge
urge que 2 millones de niños estén pasando hambre. Es una vergüenza en este país cuando el eje central de las políticas de este señor ha sido el primer objetivo de todos, erradicar el hambre y el fin de la pobreza. Ahora hace falta ser muy fuerte para lo que decía Alba, para que tú denuncies, siendo el mismo. presidente de gobierno, que en España crece la pobreza infantil. Porque no esto tiene es como vergüenza. echarse porquería encima. Es que no tiene Pero vergüenza. en fin, si fue sincero un día, tampoco es una cosa de yo estoy de acuerdo con vosotros. Es decir, no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza al presidente del gobierno por salir ahora, 5 años después de llegar al poder, a denunciar o a decir o a explicarnos simplemente que hay 2 millones de niños en situación de pobreza en España. Cuando estaba en la oposición Pedro Sánchez, ¿a quién culpaba de la pobreza infantil que había en España? A Mariano Rajoy, al gobierno de Rajoy, por no haber hecho nada contra la pobreza infantil, por permitir que hubiese pobreza infantil en España. Es que no estamos hablando de un país del tercer mundo, estamos hablando de un país desarrollado de la Unión Europea. Es decir, si 5 años después de estar gobernando en España ha sido incapaz de poner una solución o de solucionar un problema que afecta a 2 millones de niños, es decir, pues eso, que no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza directamente al presidente. Era su objetivo número 1 en su gobierno. El objetivo número 1 de este gobierno era el fin de la pobreza y el hambre cero. Esto es absolutamente vergonzoso. La verdad es que ¿Y el balance cuál ha sido? ¿El balance cuál ha sido en estos 5 años? Que sigue habiendo 2 millones de... Se ha incrementado la pobreza a unos niveles, vamos, estratosféricos. Y el hambre en este país es lo que ha conseguido. Y encima lo denuncia él. Espera que hemos empezado ahora, Lo denuncia él. Que va más eso, O sea, por eso urge sacar las políticas socialcomunistas de este país. Según el gobierno, España va como un tiro, pero lo que sabe mucha gente es que España va como un tiro para abajo. Efectivamente. Y entonces los tiros para abajo no son fáciles de parar porque van a favor de gravedad. Bueno, UNICEF de hecho también ha pedido a los partidos políticos aquí de España que de cara a las próximas elecciones del 23 de julio concreten más las medidas para intentar paliar este problema social, que además una de las consecuencias que tiene es que los jóvenes menores tienen incluso ya depresión. O sea, hay un 15% de los adolescentes de entre 11 y 18 años que tienen serios problemas bastante graves de depresión porque al final, bueno, pues en sus casas le están pasando bastante mal. Algo que también lleva a esa tasa de suicidios que hemos analizado aquí tantas veces, que al final pues les lleva a situaciones al límite. Enrique, no sé si quieres decir algo sobre esta cuestión. Hombre, pero siempre se puede decir algo sobre esa cuestión. Además me ocupé de ello bastante en el Parlamento Europeo, es decir, aparte de lamentar las cifras, sí he de avisar que yo soy partidario de, por supuesto, combatirla y, por supuesto, hacer... pero es complejo, no es fácil. Se ha demostrado que dar dinero así pues no termina con el problema. Yo lo que defendía y defiendo, aparte de, en efecto, lo de visibilizar, que decía el doctor Sánchez, no está mal. Es decir, me parece un problema mucho mayor para la sociedad española que otros que están permanentemente en candelero, ¿no? Y que son, yo qué sé, pues, hasta lo de los trans, ¿no? Pero oiga, es mucho más importante que se combata a 2 millones de niños pobres. Y a la segunda cosa que puedo decir es que yo combatí ahí es que segmentar la pobreza es falaz. Si hay pobreza infantil es porque hay familias pobres. Y lo que hay que atacar es la redistribución de la renta, los mínimos vitales y todo eso, no solo al niño, porque si el niño está en un chavizo con una familia pobre o lo que sea, pero es lo que siempre hablamos, no me dé ayudas para comprarme una casa, haz que yo pueda tener un trabajo digno y un buen salario para poder comprar. La caña y el pez famoso. Sí, por supuesto, en eso estamos a decir, véase la globalidad del problema. Otra manera, esa ya sí más centrada en los niños, de combatir la pobreza infantil, es tener unos buenos servicios públicos básicos. Es decir, buenos pediatras públicos con fácil acceso, unos buenos colegios públicos, es decir, que eso se le dé gratis, ya que la familia... Y bueno, yo creo que el sector público en España es infinitamente mejorable. Pero eso es lo que puedo decir. Por supuesto que va a ser tarea durante muchos años a todos los gobiernos que vengan. Pero los colegios gratis, la educación es gratis, gratuita, la pública, vamos, que sepa o
o la sanidad también. Fíjate en el adjetivo bueno. Hasta ahí llegamos en España, que no estamos hablando aquí tampoco de... No, y las guarderías sí que haya bastante, pero fíjate en el adjetivo buenos. Sí, bueno, siempre se puede mejorar, pero eso también es bastante relativo comparado con qué. Pero vamos, yo creo que el nivel que tenemos en España es bastante de todos modos, con esto no nos engañemos que no basta. Pero de todas formas, cuando dice Sánchez que hay que visibilizar el problema, ¿a qué se refiere? O sea, yo lo que quiero es que el presidente del gobierno lo solucione, no que lo visibilice. ¿Qué significa eso de visibilizar el problema? Que lo solucione, que ponga soluciones. Y en lugar de estar hablando, tú lo decías, de estar poniendo en primer término de la agenda pública problemas muy puntuales y que, en fin, la ley trans, una minoría de la población. Nos hemos dedicado media legislatura a hablar de la ley de memoria, de la ley trans, de la ley no sé qué, de la ley de bienestar animal, de la ley de bienestar animal. Es decir, pues que se ocupen de estos problemas que están afectando a 2 millones de niños, con sus familias detrás, como has dicho muy bien. Digo que con todo eso tampoco basta, porque yo sí que recuerdo, vosotros no sé si lo recordáis, la posguerra en España. Y la gente, los niños pasaban hambre. De depresión creo que ni uno en toda España. Y yo recuerdo la posguerra, recuerdo la realidad de Polonia cuando he estado trabajando en veranos ahí, en la época comunista. Los niños pasaban hambre, porque pasaban hambre los padres. Depresiones no había en ningún sitio. O sea, le dabas a un niño una piedra redonda y se lo pasaba a pipa todo el barrio. Es decir, hay cosas más profundas que el pasar hambre, que probablemente son cosas más de fondo, que es valores y tal. Tú puedes hacer una educación sensacional en el sentido material de la palabra, una sanidad sensacional y tener niños que son vacas, de hecho que son ovejas, que no piensan, que no tienen ningún estímulo para nada, que probablemente es por donde se va. Es decir, cuando tú dices lo que decía Enrique, el mínimo vital y todo eso, lo que estás creando son seres dependientes. Esos no es que tengan depresión, es que son carne de psiquiatra en 2 minutos. Aquí dejamos este asunto. Gracias, Marín Vallejo, por esta sección y por sacarnos un poquito de toda esta actualidad de los pactos, además con un asunto que es muy importante. Hablábamos precisamente ahora de lo que ha hecho o no ha hecho el presidente del Gobierno al frente del Palacio de la Moncloa. Recursos que no se han destinado, un excesivo gasto político, como hemos visto los españoles que a todos nos han subido la hipoteca, como la cesta de la compra es cada vez más cara. Pues fíjense, la información publica hoy una encuesta que muestra cómo hay muy poquitos españoles que aprobarían esa gestión económica del gobierno. Apenas un 33,8% la estaría aprobando frente casi al 60% de los encuestados que respaldarían la gestión del Partido Socialista con Unidas Podemos en el gobierno. Hablando de encuestas, la de que publica hoy en su portada 20 minutos que dibuja un panorama bastante similar al que hemos visto en otras encuestas. No hay mucha sorpresa. Este barómetro muestra cómo el Partido Popular ganaría las elecciones con una horquilla de entre 138 y 141 diputados, 103, 106 para el Partido Socialista, Vox 36, 39 y Sumar se quedaría con 29. 30. Además, hoy, 22 de junio, se cumplen 2 años desde que el gobierno de Pedro Sánchez concediera los indultos a los golpistas catalanes. Después de eso, una cuestión que había negado en tantas y tantas ocasiones, vino la reforma del Código Penal a la carta. Se cumplen 2 años de esta imagen. 2 años de una imagen que produjo vergüenza para España. 2 años desde que el separatismo humilló al gobierno y se rió una vez más de él. Antes de esto, no fueron pocas las veces que escuchamos a Pedro Sánchez asegurar que acabaría con los indultos a los políticos. Si nos remontamos al año 2014, nos encontramos con un Pedro Sánchez avergonzado de los políticos que indultaban a otros. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno, y yo siento vergüenza de eso. Una vergüenza que duró poco porque en 2021 decidió reírse de todos los españoles e indultar a los condenados por el procés. De que el Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los 9 condenados del juicio del procés que permanecen en prisión. Sin embargo, esto no se quedó aquí porque el presidente del gobierno, junto con el apoyo de sus socios, reformó el delito de sedición. Y esto que estamos haciendo ahora, de reformar el delito de sedición, de homologarlo a las principales democracias europeas, no lo hacemos por los partidos independentistas. Lo hago porque creo y apuesto firmemente y rotundamente por la convivencia y la concordia entre catalanes.
Unos cambios que, aunque lamentablemente ya tienen acostumbrados a los españoles, no se entienden muy bien. He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán, que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna. Lo he tenido. Unos cambios de posición política que lo único que han hecho ha sido darle más y más concesiones a los independentistas catalanes. Pues este es un asunto, el de los indultos, el de las cesiones al separatismo y cómo Pedro Sánchez ha estado en todo momento a intentar pagar la factura de estar en la Moncloa. Serían cuestiones que tendríamos que estar tratando y hablando en esta precampaña electoral de cara al 23 de julio y no permitir que al final el Partido Socialista se pueda ver beneficiado por esos desencuentros entre Partido Popular y Vox. Pero eso ya he explicado yo antes, que es un problema de ser pardillos. O sea, tenemos un PP que es un pardillo y entonces se entra a todas. Sí. O sea, le están llevando por el huerto y entra a todas. Pues nada, que siga. Y una cosa, por ejemplo, que no acabo de entender es porque el PP, sí, igual lo ha hecho, no ha hecho ya un vídeo sobre el comentario de que te llevaré en Falcon que hizo el otro día por la noche en la tertulia. De que no llevaba ropa interior. Que claro, total, porque eso ya, o sea, el desprecio a los españoles de decir esto, que a la copia de Yolanda te llevaré a pasear en Falcon. Esto ya, o sea, eso ya es reírse en la cara. O sea, no solamente sois tontos, sino que ejercéis. Claro, pues nada, el PP que siga discutiendo si Extremadura, si Vox, si la violencia de género, si la bandera LGTBI, sigan discutiendo en esto y verán cómo las encuestas van a ir bajando y nos van a tocar 4 años más. Y 4 años más, coño. ¿Os acordáis cuando PAN... se hace duro pensarlo, ¿eh? No digo vivirlo. Cuando PAN, la secretaria de Estado, se rió también de los violadores, de los hombres violadores. Dicen que hay muchos violadores que están saliendo a la calle, jaja, la que se lió ahí, bueno, pues porque se está riendo en la cara de miles de mujeres. Eso tendrían que sacarlo cada 10 minutos. De víctimas, exactamente. ¿A qué vas a decir algo más? Pues hombre, lo del Falcon a mí me parece también una falta de respeto a millones de españoles. Para empezar, de los 2 millones de niños y sus familias que viven en pobreza. Por ejemplo, me parece una falta de respeto absoluta. Es decir, él se está riendo del uso que hace del Falcon absolutamente abusivo. Cuando hay 2 millones de niños pobres en España, que él mismo lo está explicando, pues en fin, me parece una incoherencia total. Y cuando se pasa el día hablando del cambio climático y cuando aprueba una ley en España que nos arruina, que arruina a los agricultores, a los ganaderos, que no nos deja explorar y explotar nuestros recursos naturales. Pero eso, Malena, de esas cosas tendríamos que estar hablando todo el día. Eso es más intelectual, lo otro es más de corazón. Sí, efectivamente, clarísimo. hay que estar hablando de todas las políticas que Sánchez ha puesto en marcha, que nos han llevado al borde del precipicio y cómo resolverlas. Y plantear soluciones y dejarnos ya de discutir y de pelear y de hablar de cosas que además no entienden y ya está, y ponernos a trabajar y a luchar contra esto, contra el señor Sánchez y contra todas las tropelías, porque además la memoria es muy corta. Han sido tal cantidad de barbaridades que es que cuando querías asumir una ya había otra y otra y otra. Y ahora es el momento de recordarlas todas y de proponer lo que cada uno estime conveniente proponer y hablar de eso, de política y de soluciones. Calvet. Sí, no puedo estar más de acuerdo con usted, doña Alba, en cómo ha iniciado este fragmento del programa. De eso es de lo que hay que hablar. Recordar, por ejemplo, el por qué es importante que el sanchismo desaparezca y el sanchopodemismo. Ojalá el separatismo, pero el separatismo no va a desaparecer. Y eso está muy bien recogido, si se quiere. Lo que pasa es que lo estoy intentando recuperar en el discurso de Inés Arrimada en la moción de censura. Es que fue modélico como retahíla o taxonomía de todos los desastres. Yo quería terminar, yo no diré más, con lo de Extremadura, pero dentro de una visión política de España, porque me pareció muy interesante lo que ha dicho don Josep María, que esto no se daría si no hubiera unas generales a la vuelta de la esquina, ¿no? Eso es absolutamente cierto. Y en mi opinión, que no soy del PP, como bien se sabe, ni de Vox, en mi opinión, al PP no se le ha pasado por la cabeza ni un solo segundo cederle el poder ahora y en esta situación a Vara, ¿eh? No nos engañemos, el PP lo que quiere es repetición de elecciones. Eso es lo que está buscando. Para mi modo de ver, asume un riesgo, pero es lo que está buscando. Y ya veremos cómo le sale, o ya veremos cómo acaba la cosa. A lo mejor se convence de que el riesgo es demasiado. Y yo sí añado una cosa.
Vox tendría que ver, ya sé que no confía en las encuestas, patatín y patatal, pero tendría que ver que de todas maneras hasta las encuestas más amigas para generales le hacen perder un buen puñado de votos. A mí me parece, lo digo con toda honestidad y no contestaré a la Cote Silay, que el discurso de que Guardiola es de extrema izquierda o de izquierdas, no. Guardiola es socialcomunista y por lo tanto el discurso de Cifuentes puede ser, o el discurso de Ayuso y tal, primero no es cierto, es decir, por supuesto que Guardiola no es de izquierda, se ponga como se ponga, no es cierto y creo que para nada llevar eso a este terreno le va a aumentar los votos a Vox. Tiene una base enquistada, lo sabemos, la aldea gala, etcétera, pero le puede costar votos indecisos que le pueden ir a la abstención. Esa es mi opinión. Eso no lo está intentando nadie, Enrique. Lo único que estamos diciendo es que el discurso de María Guardiola en cuanto a determinados temas de feminismo, de machismo, de inmigración, de tal, es el discurso de la extrema izquierda. Y que se nota, se ve que es que ella no ha entendido el mensaje de Vox y que se ha limitado a repetir lo que ve en las teles de izquierda y punto. Porque eso es evidente, que eso cualquiera, es que cualquiera que hable con ella y le explique que se equivoca con lo de la bandera, que se equivoca con el tema del machismo y con lo que defiende o deja de defender Vox en cuanto a la mujer. Es que eso es muy fácil comprobarlo, es que eso es muy fácil, o sea, ella está cometiendo errores que son pues de parvulito, de política. Aquí ha venido un señor que sí es de extrema izquierda a asesorarla y ella se está haciendo caso sin darse cuenta de que en muchas cosas está tremendamente equivocada. Eso es lo que estamos diciendo. Y efectivamente estoy contigo en que ella no es de extrema izquierda ni es de izquierda. Lo que pasa es que se está dejando llevar y se está dejando asesorar mal y está entendiendo mal el mensaje de Vox y está utilizándolo y es ella la que nos está arrojando pues una serie de insultos que yo me he sentido atacada. Y por eso he empezado esta tertulia diciendo soy mujer, soy de Vox y en mi partido no hay machistas y si los hubiera yo no estaría en él porque me siento atacada y entonces vamos a dejar ya este tema y vamos a ponernos a hacer política, por favor. Mariano, y cambiamos ya de asunto. Antes de entrar en Extremadura o de volver a Extremadura, una cosa solo. En la entrevista el otro día de Pedro Sánchez hubo un momento en el que él se mostró muy enfadado porque la campaña se estaba planteando y se había planteado el 28 de mayo como Sánchez, deshumanizando. Como Sánchez o España y eso le sienta especialmente mal y lo dijo y lo ha demostrado. Es decir, pero es que yo creo que es la clave. O Sánchez o España. Y como es la clave y el Partido Popular y Vox lo sabe también, lo saben los dos, pues yo creo que al final, y volviendo a Extremadura ahora, pues imperará el sentido común. Yo creo que no es cuestión de elecciones generales, pero también. Yo creo que es cuestión de plazos. Allí en Extremadura se está jugando la carta que le va a venir bien a Feijóo en las generales para decir que depende de lo que esté del planteamiento de Vox, pues no se pactará. Entonces, los plazos, si finalmente se presenta ahora la investidura, que ahora al tener la presidencia de la Cámara, pues lo tiene todo a su favor para presentar su candidatura, que haya un debate y tal, y empiece a correr el reloj antes de que se repitan las elecciones, pues los plazos favorecen en este caso al Partido Popular. Es decir, el segundo debate de investidura, ahora sí, de María Guardiola, sería siempre después de las elecciones generales. Y mientras tanto, a Feijóo pues le sirve para decir que depende de lo que pida Vox en la comunidad autónoma correspondiente, pues pactamos o no. Yo creo que eso también entra dentro del juego político ante las generales. Yo es que el concepto no lo tengo, no sé si se llama así, palabras tabú. O sea, hay palabras que ya tienen un contexto que aunque no sea real, ya viene dado por el contexto. Por ejemplo, si tú consigues aplicar a un político mariscada, Marbella y tal, ya está condenado porque es un corrupto de narices. Y dices, no ha hecho nada este pobre hombre, estaba ahí y tal. Y si le aplicas a una comida te dicen, joder, una de langostinos, coño, pues sí, es más barato el langostino que el pollo. Yo no sé si la gente que dice eso ha ido a comprar alguna vez un langostino, porque es más barato que el pollo, ¿no? Sí, bueno, que son los que venden ahí. Más barato que el pollo. Entonces, ahí una de esas palabras es Vox, ahora mismo, en el entorno político. ¿Por qué? Porque como los que tendrían que haberlo defendido no lo han defendido, no me refiero a Vox, sino al PP, al entorno, ha aprovechado, e incluso a la prensa de la derecha, pues han conseguido que sea una palabra maldita. Entonces, el sumarse, el pegarte a eso, tienes un problema.
El primer día que se dejó que en el Parlamento se hablara de fascismo a Vox y nadie protestó de la derecha, se hicieron un mal favor a ellos mismos. Y eso fue el PP. La semana que viene comienzan las distintas celebraciones del orgullo LGTBI en distintas ciudades de España. La más grande, como suele ser habitual durante todos estos últimos años, es la de Madrid, que culminará con una gran marcha el sábado, pero ojo, porque va también a traer muchos problemas, sobre todo de movilidad, a los vecinos que año tras año continúan quejándose porque se paraliza todas esas calles. También hay polémica porque José Luis Martínez Almeida no va a poner una bandera, la bandera del arco iris, en el ayuntamiento, aunque sí va a teñir la fuente y también Cibeles con esos colores. Peor todavía lo que ha ocurrido en Sevilla, donde el cartel del orgullo usa la imagen de las patronas de la ciudad, de las santas Justa y Rufina. Gabriel Serrano. Hombre. Quedan muy pocos días para que dé comienzo la Semana del Orgullo en Madrid. El alcalde ha decidido no colgar la bandera del movimiento en el Palacio de Cibeles. La ideología parece que puede más y aún así se podrán ver los colores. La fachada de Cibeles de 2.800 metros cuadrados y la fuente de Cibeles va a reflejar la bandera del movimiento LGTBI, por tanto que el orgullo se va a celebrar exactamente en las mismas condiciones. En el último boletín oficial del ayuntamiento se establecen medidas y restricciones para las fechas señaladas. Decidieron por todos los españoles. Mediante acuerdo adoptado en su sesión ordinaria celebrada el 29 de junio de 2016, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid declaró la manifestación y las fiestas de Madrid Orgullo como de especial significación ciudadana e interés general para la ciudad de Madrid. La circulación de vehículos estará limitada del 25 de junio al 2 de julio, menos el 26 y 27, desde las 18 horas hasta las 23:59, en todo el distrito centro menos en el barrio de Embajadores, por las calles Princesa, Ventura Rodríguez, Ferraz. Repartidores, trabajadores, vecinos, para los ciudadanos en general, cortan los accesos e imposibilitan la circulación. Los días 1 y 2 de julio, con motivo de la manifestación por las calles de Madrid, habrá cortes y limitación al tráfico de automóviles, en parte del distrito centro, y también por el barrio de Recoletos, Castellana, Jerónimos, ocupan las calles. Según el boletín, dada la excepcionalidad, no serán sancionados los vehículos de más de 3.000 kilogramos de masa máxima autorizada, que se encuentran estacionados o circulando en el perímetro de seguridad durante los horarios de las restricciones. El movimiento LGTBI argumenta que es una fiesta caracterizada por la diversidad, inclusividad y respeto, pero en ocasiones falla. En el cartel del Orgullo de Sevilla aparecen las patronas de la ciudad, Santa Justa y Rufina, y desde Vox han pedido al nuevo alcalde popular que corrija la ofensa del anterior y del PSOE. Una fiesta marcada por la ideología que repercute en todos los ciudadanos, ya que parte de la ciudad se detiene para que se pueda celebrar. No es Vox quien tiene que protestar, sería la Iglesia Católica. Bueno, pues tú también puedes protestar, ¿no? Ya, bueno, pero los católicos directamente. Que nos conviene ser más papista que el Papa. Yo no creo que eso... Eso es el... Vamos a ver, ahí es donde vuelvo a lo que decía. Yo no creo que la inmensa o una gran mayoría de los votantes del PP estén por la supresión de esta fiesta. En cuanto a las molestias, a mí me molesta, por ejemplo, muchísimo más, y siempre lo he dicho, ¿por qué las maratones y todas estas cosas no se van a hacer a la casa de campo? Porque es que a mí me molesta que cada domingo no puedo sacar el coche de mí. Pero bueno, me han explicado los maratonianos que es muy importante que sea urbano, ver el ambiente, y tal. Os molesta todo lo de los maratones por Madrid. Exacto, y tal. Y bueno, pues hay que vivir eso. Entonces, una vez al año, una fiesta que parece que además da dinero y tal. Estamos hablando de una semana entera, Vale, pues eso, pues una semana al año, una fiesta que parece que da dinero y todo eso. Bueno, no me parece. Yo solo me hago una pregunta, dos cosas. Una, las maratones me pueden molestar porque cortan el tráfico, pero a mí no me molestan a la vista las maratones. Ya. La cabalgata esta es fundamentalmente en su, no sé si un 50, un 30, un 40, un 60, absolutamente asqueroso lo que se ve en la cabalgata y en el entorno. Me molesta la vista. Como soy un ciudadano, jódete, chaval. O sea, ya lo sé. Me tengo que joder porque estoy en una sociedad Pero plural. porque no estamos hablando de una marcha, estamos hablando de que hacen una mega fiesta con botellones. Estamos de que al hablando de una final los guarrada vecinos pública. que cada vez que bajan de sus casas se encuentran por las calles sucias como No, se encuentran otras cosas en la calle. Pero mi única pregunta sería, si ahora sale un colectivo de señores heterosexuales o heterosexuales y deciden pedir lo mismo, ¿se les va a autorizar algo?
algo se les va a autorizar, o sea, porque puedes ver gente que esté orgullosa de ser heterosexual. A mí, por ejemplo, es una cosa que no me repugnaría decir que estoy orgulloso de ser heterosexual o ser lo que soy. Pero, en fin, no tengo ningún a nadie le repugna que digan que están orgullosos de ser homosexuales, pues me parece muy bien. Lo que pasa es que lo que no tiene sentido es esa fiesta, o sea, porque eso empezó siendo algo reivindicativo, que en un momento determinado, hace un montón de años, podría tener sentido, pero es que ahora, ¿qué sentido tiene? Nosotros lo que... Para algunos una ¿Se siente usted pública. orgulloso de ser lesbiana? Pues fenomenal. De ser gay, pues fenomenal. Pero a la gente ¿qué le importa? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Pero ¿por qué hay que ir por la vida diciendo soy hetero, soy gay, soy lesbiana? Pues, hace 20 años, 25 años... Es que no tiene sentido hoy en día en España esto. Hace 25 no tiene años sentido. en Cartagena no existía la fiesta de moros y cristianos. Y ahora no sabéis lo que es eso. Ahora lo sabéis, pero vamos, es que vive la ciudad de eso y además a veces con enfrentamiento y tal. Es decir, el festival LGTBI, que es mucho más antiguo de que en España se podría decir. Yo recuerdo haber visto los años, o sea, estaba todavía vivo Franco, o sea, antes del 75, un desfile de gay, no era LGTBI, era gay en Nueva York, vamos, y además había unos militares, no sé qué. O sea, que eso viene de muy antiguo. Es verdad que se ha convertido ahora en una especie de carnaval, de celebración popular, eso es verdad. Todos los años buscan un motivo y el de este 2023 llama especialmente la atención por todos los intentos que hubo de esa ley de familias de Ione Belarra, porque este año se celebra con motivo de la diversidad familiar. Quizás el próximo año, si se va a seguir celebrando el orgullo, podrían reivindicar los derechos también de todas estas personas que dicen que están dentro de este colectivo en otros países como Marruecos, que es donde se les puede condenar incluso a muerte. Mariano, que me había pedido la palabra. Sí, a ver, yo sobre la bandera, porque el tema, la información ha empezado por el tema de la bandera, la polémica, que yo creo que ya se ha repetido en los últimos años con el PP, porque siempre es con el PP en el poder, que si se cuelga en el ayuntamiento, o sea, yo creo que en los edificios públicos no está para colgar banderas reivindicativos, o sea, hay que poner las banderas oficiales y punto, porque si no esto sí que es un cachondeo, entonces ya, porque durante la época de Carmena ya vimos que el ayuntamiento se convirtió pues en un escaparate de pancartas. Es que ayer que fue el día de la ELA y que pedían iluminar todo de verde, también se tendría que haber iluminado de verde. Porque puede ir mañana la asociación de no sé qué y con el mismo derecho puede pedir al ayuntamiento que ponga su bandera. Y tienen los mismos derechos, o sea, yo no lo critico ni más ni menos, pero no puede ser. O sea, los edificios públicos tienen que ser para las banderas oficiales, que es la de España, en este caso, la Comunidad de Madrid, la Unión Europea, el ayuntamiento, lo que sea, ¿no? Pero además, yo sí que quiero recordar una cosa, tanto que lo critica porque siempre es la izquierda, o sea, esto lo critica la izquierda habitualmente, que si la bandera, que si no está, que si está. En la plaza de Pedro Cerolo, antiguamente Vázquez de Mella, que la cambió de nombre Carmena, han izado una bandera fija de LGTBI. Está fija ahí, con su mástil y todo. Esa bandera la puso el gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Y en concreto, si te fijas en la placa, pone que es Begoña Villacís la que inauguró esa bandera que está fija, permanente, en una plaza de Madrid. Eso jamás lo hizo la izquierda y es que ni se lo plantearon siquiera. Es decir, que, en fin, las críticas también tienen que ser un poco más... La tal Begoña que cuando ha ido al desfile la han echado a patadas. Sí, claro. Pero, en fin, yo me pregunto, que es una fiesta qué tiene que ver lo que decía Alba ¿no? de reivindicar, no de reivindicar, sino de celebrar del leitmotiv de la fiesta con ir en pelotas por la calle, que no acabo de entenderlo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y si sigo en el comportamiento y en vez de ir en pelotas digo lo que suele ocurrir en la calle, me diréis que tampoco suele tener nada que ver, ¿no? Sí, pero esto eso es lo que me quejo yo. O sea, a mí que la gente pida permiso para desfilar los bomberos, me da absolutamente igual. Es un problema de distintas cosas. Me gustaría que desfilaran todos los que quieran. Pero lo que no entiendo son según qué tipo de comportamientos en público que tenga que tragar al resto de ciudadanos. Eso es lo que no entiendo. Hablando de desnudos, os va a llamar mucho la atención esta campaña de marketing, por así decirlo. Como sabéis, hoy comienzan las rebajas de verano, que cada año, a mí me parece que son antes. Cada año se celebran antes y duran más tiempo, mejor para todos. En fin, Desigual ha lanzado una campaña para animar a todos sus clientes a acudir a sus tiendas, ir desnudos en ropa interior y salir vestidos. Van a ver, esta mañana Antena 3 ha logrado captar ese momento de cómo eran las colas a las puertas de Desigual en la tienda de Madrid, con todo el mundo desnudo en ropa interior. No queremos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pudiera ir porque él dice que no usa ropa interior. Me llama mucho la atención como al final
Viene muy en línea también de lo que estamos viendo el orgullo, pero no sé cómo lo Sí, vamos mejorando en estética, en civilización, en educación, en sensibilidad, en todo esto. Vamos mejorando. De todos modos, la gente, veo que los chicos sí, pero las chicas no han hecho caso al anuncio. Exacto, es decir... Me parece que hay una cierta diferencia entre el pecho al aire... No, van en ropa interior, que es lo que decía el anuncio. El anuncio no se veía eso, ¿eh? En el anuncio no. Está un poco tapada la chica. O sea, las chicas son un poco más decentes que el que ha pensado pero en el anuncio inicial que habéis puesto de la tienda de esta marca, me ha llamado la atención que es políticamente muy correcto, porque tapan el mismo punto del cuerpo de la chica y del chico. Lo tapan lo están tapando en ambas tiendas con una estrellita. Nosotros, un poco por responsabilidad, hemos difuminado más el pecho de o sea, que la no es exactamente así. No es exactamente así. Es más se ve más. Es más picarón el anuncio. Vaya, o sea que aún obedece menos a lo que ha hecho la gente en la calle. Pero a mí me alegra que porque pensaba que se había perdido totalmente el buen gusto en la masa en Madrid. Pues me alegra que Pues yo creo que se ha perdido el buen gusto. Sí, de acuerdo, pero hasta cierto punto, no tanto como yo hubiera creído, porque todos los que he visto en la cola, después de todo, son personas agradables de ver así. Yo imagino a mi madre o a mi esposa o a la persona que va a atender a casa. Creo que vas a dormir en el sofá. Tiene pinta de que hoy duermes en el sofá, así que vamos a dejar ese asunto. Sería de mal gusto. Yo desde luego creo que hubiese sido mejor que hubiesen vestidos de la propia marca y ya está. Te voy a decir, sin necesidad de ir una cosa, si fuera otra marca, pues a lo mejor, pero vamos, para ir a esa tienda, sinceramente... A mí particularmente no me gusta esta campaña, pero también entiendo que son todos jovencísimos y que bueno, pues se han atrevido porque también estamos medio en verano y van como si fueran en bikini. Todavía no estamos en los 40 grados que pronostican, pero tampoco en fin, vamos a ponernos serios. Volvemos hablando de ideología de género. Estos últimos días publicaba el Daily Mail como una niña estaba denunciando a las autoridades en Reino Unido porque se le sometió a un cambio de sexo, a una cirugía, con tan solo 13 años. Hace esa crítica a los médicos, dice que se debe informar a los niños que puedan sufrir una disforia de género, que se tienen que fijar más en la propia salud mental de esos niños y no lo que le ha sucedido a ella de que se le haya cambiado genéticamente todo su cuerpo. Pues esta chica en España estaría fuera de la ley y, hombre, no sé por aconsejar eso, pero si le hicieran caso, alguien acabaría en la cárcel. Es la ley que se ha dado en España, que no se puede... En Galicia, en Galicia y en todos lados, porque ha ocurrido la nacional también. O sea, tú no puedes decirle a un niño nada de que puede superar nada, sino que tienes que obedecer médicamente, ciegamente lo que te pida, operar lo que te diga que operes, hormonar lo que te diga que hormones, y la responsabilidad de quién será. Sí, es curioso que se meta con los médicos, que me parece muy bien, pero y no con los padres. Pues claro, si esto se lo hicieron con 13 años, yo no me puedo creer que fuera sin que se enteraran los padres, ¿no? O sea, que, oye, es una responsabilidad brutal. Y los legisladores sí, pero bueno, ya sabes que aquí en base a la ley trans que tenemos, los propios padres pueden ser denunciados si no asumen lo que está diciendo su hijo. Y también los médicos, e incluso los propios profesores de un colegio. Con lo cual aquí habría que denunciar a los políticos que votaron a favor. Sí, claro. Esos son los culpables. Eso es una barbaridad. Esos son los culpables. El resto son víctimas. El político que vota a favor es culpable de todo lo que vaya a pasar. Y si no es consciente, es que es un inconsciente, con lo cual tiene dos cosas, culpable e inconsciente. Momentos de muchísima tensión ayer, en la jornada de ayer en Rota, en Cádiz, a las puertas de un supermercado donde un hombre, estas imágenes que van a ver están circulando por las redes sociales y volviéndose virales, llega incluso a amenazar a agentes de la policía con un cuchillo de grandes dimensiones, aparte de todos los viandantes que allí se encontraban. Es un hombre de 57 años que se encontraba, como decimos, en la calle y que ya tenía antecedentes penales. Estas imágenes parece que se repiten cada vez más y el hombre ya ha sido detenido por un delito de desórdenes públicos, amenazas y tentativa de homicidios. Además, no dejamos de conocer distintas noticias sobre inmigrantes ilegales que intentan llegar a España y cómo en medio de ese camino, pues al final pueden perder su vida. Es lo que ocurría ayer cuando una patera intentaba llegar a Canarias, pues se produjeron 2 cadáveres, entre ellos el de un niño y 30 también desaparecidos tras naufragar. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en estos últimos años de legislatura en ningún momento ha puesto
ningún tipo de trabas ni ha intentado solucionar este problema. El discurso buenista se ha implantado, pero al final estamos viendo cómo la inmigración, pues al final es ayudar al prójimo, del que hemos hablado muchas veces, o como desde el gobierno se dice que hay que ser solidarios, pues al final lo que se está abocando es a la muerte, y vemos como constantemente y todas las semanas tenemos muertes en los distintos mares. Cuestionado el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, como decíamos, porque tenemos novedades con el yihadista de Algeciras, ustedes lo recordarán, y además también Marlaska se está negando a dar cierta información sobre la Guardia Civil. El 25 de enero se produjo un ataque terrorista en Algeciras. Un sacristán asesinado y un sacerdote herido fueron las víctimas del agresor. Tras la detención del asesino, Interior afirmó que lo estaba intentando expulsar de España sin éxito, pero parece que ocurrió todo lo contrario. Marlaska documentó al yihadista asesino de Algeciras, aunque era ilegal. Según el medio de comunicación, tenía un número de identidad extranjero, extendido por Interior a pesar de incumplir los requisitos. En la solicitud, además de presentar un documento de identidad, hay que comunicar las causas económicas, profesionales o sociales que justifican el motivo, y no estar en situación irregular. Por lo tanto, al emitir el documento, el ministerio liderado por Grande Marlaska tenía conocimiento de su domicilio y su teléfono, ya que es obligatorio. Si las autoridades paraban por la calle al yihadista, podían comprobar que tenía los documentos en regla, por lo que la expulsión no se plantearía. No concuerda con las versiones de Interior. Hay más incógnitas sobre Marlaska. La asociación Jucil recurre a la justicia para exigir transparencia al Ministerio de Interior. Interponemos un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Ministerio del Interior por no proporcionarnos información sobre el número y la situación de los guardias civiles y policías nacionales que cotizan a la Seguridad Social y que han pasado a la jubilación voluntaria forzosa en los últimos 5 años. Jucil considera que esta información es fundamental para cumplir con nuestros objetivos de representación y defensa de los derechos laborales y sociales de los guardias civiles, así como para tener una visión clara y precisa del colectivo al que representamos. El Ministerio del Interior se escuda en que son una entidad representativa para no darles acceso a la información, y desde Justicia para la Guardia Civil aseguran su derecho reconocido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y por la jurisprudencia. La estancia de Marlaska al frente del Ministerio hasta el día de hoy no ha estado exenta de polémica. Enfado también brutal el del cuerpo, el de la Guardia Civil, por una propuesta del ministro del Interior para condecorar a distintos agentes en Tenerife, siempre y cuando con una única condición, la de que sean mujeres. Está bien, ¿no? Entonces eras condecorada por mujeres. Exacto. Ah, bueno, si se trata de condecorar solo por mujeres, eso es libre, ¿no? Si no son mujeres no pueden ser condecoradas. Pues entonces, bueno, pero hoy ser mujer eso lo pondrá bastante, la condecoración estaba fácil. Yo me lo he planteado esta mañana, hoy que soy, por ahora he decidido hoy ser hombre, pero mañana saber, si se trata de ganar una medalla, mañana decido. A mí lo que me preocupa de todo lo que hemos visto es lo del efecto llamada, lo del tráfico de personas, esas muertes que se están produciendo continuamente y que no estemos hablando de esto. Sí, pero mira, una vez más demonicemos, los deshumanizan al inmigrante. Yo cuando escuché eso y que también me daba algo. Al final tampoco es muy feminista el hecho de lanzar a los inmigrantes a que vengan en patera, porque estamos viendo como también ayuda al trato de se mueren mujeres, sí. Pero esta mañana salían las televisiones, eso sí que me he acordado, salían las televisiones la comparación entre los esfuerzos que se está haciendo sobre el batiscafo y los pocos esfuerzos que se están haciendo sobre las muertes en el Mediterráneo. Claro, eso está bien, pero es demagogia pura, no nos engañemos. Es demagogia pura, pero que a mí de la buena. Que a mí me sobre los esfuerzos que se hacen sobre el batiscafo, me parece muy bien, porque si yo por placer subo a un sitio que no debía subir y me pego una leche que no me debía pegar, si me vienen a rescatar, tú pay, porque me han rescatado. Eso me parece que sería lo sensato. Pero también es verdad que el país que ahora mismo que está intentando salvar a los del batiscafo, que sepa yo, no son España, ni Grecia, ni Italia, con lo cual la hipocresía ya la minimizo. Dos, una cosa es salvar, que creo que es irrenunciable, y otra cosa es tragarte de por vida al salvado, que eso es otro tema. Es decir, yo entiendo que si en las costas españolas a alguien le pasa algo, tienes que actuar con los medios que sean posibles de tu país, los que tengas. Si no tienes para llegar a 4.000, no tienes. Si tienes, sí. Pero otra cosa distinta es que el salvado te lo quedes de por vida. Eso es una cosa distinta. Hay que salvar la vida, pero hay que devolverlo de donde viene. Y hasta que no entendamos eso, tendremos un problema con salvar vidas. Sí, pero si porque la manera eso, la manera de no quedarte con el emigrante
con el inmigrante o el emigrante es no acercarse. O sea, pues ahí ha habido esto, corramos por otro lado, porque si voy ahí, eso evidentemente lo rescataré, con lo cual, siempre que se buscan soluciones parches, acaba siendo una solución negativa, porque los parches acaban así. Sí, pero que parece que cada vez que uno le quiere buscar una solución al tema de la inmigración o cuando se critica ese efecto llamada o ese tráfico de inmigrantes, directamente lo que hacen es insultar al que está poniendo de manifiesto este problema. Y este problema está muy claro. O sea, en nuestro país podrá entrar quien tenga una cultura compatible con la nuestra y de una manera ordenada, y aquel que esté dispuesto a integrarse en nuestra sociedad y a aportar en nuestra sociedad. Lo que no se puede hacer es lo que se está haciendo, ese efecto llamada, que es lo que está generando son muertes y que no se puede abrir el debate, porque hay gente que lo considera, algunos partidos políticos lo consideran un debate cerrado, y si intentas abrir el debate, pues con lo cual, si no abres el debate, aún es peor, porque se producen más casos. Efectivamente. Ese es el problema, claro, se producen más casos. Sí, sí. Bueno, yo es que hemos empezado hablando de Marlaska, y a mí sí que me gustaría hacer un comentario sobre este ministro del Interior que hemos tenido en estos últimos años, que yo creo que ha sido una de las grandes decepciones del gobierno de España, uno de esos fichajes que presentó Sánchez en su día y que la verdad a muchos pues le pudo parecer un fichaje positivo y muy acertado, y sin embargo ha sido todo lo contrario, lo cual me parece una pena, porque ha demostrado ser un pésimo político, que ha tenido muchas oportunidades para irse cuando podía y ahora ya ha sido demasiado tarde, claro. Y lo peor es que su prestigio como juez, pues me temo que también va a quedar totalmente dañado a partir de ahora. Vamos a ver dónde acaba, si no siguen en el gobierno, si no ganan las elecciones, pero desde luego ha sido una de las grandes decepciones de este gobierno. Pero él sabrá qué ha hecho con su prestigio como juez, porque aquí hay varios personajes que se han cargado su prestigio, no sé si por lo que sea, o simplemente porque el sueldo es muy importante o porque debe salir una foto. Uno es Marlaska, alguno más hay, y otro es el señor del CIS, ¿no? O porque el prestigio Esperemos que tenían después del 23 de julio todos estos personajes queden atrás. Una última noticia muy rápida y ya me voy a publicidad. Fíjense lo que publica hoy el diario ABC, como un padre ha sido condenado después de dar un bofetón a su hijo tras mancharle el coche de helado. Sí que es cierto que esto se produjo hace bastantes años, pero ahora la sentencia acaba de salir. La ha emitido el juzgado de lo penal número 4 de Murcia. Se ratificó además el pasado mes de marzo por la Audiencia Provincial de Murcia. El padre tendrá que realizar trabajos para la comunidad, indemnizar a su hijo y mantenerse alejado de su propio hijo, atención, durante 6 meses. Lo que ocurrió fue que el niño estaba comiendo un helado en el coche, debió manchar todo, le dio un pequeño, bueno, le dio un bofetón, no sé si pequeño o grande, y la exmujer y madre del hijo denunció al padre y ahora tenemos esta condena. El cachete no puede no estar bien dado, pero la denuncia de la madre será mucho peor las consecuencias para el hijo. Pausa para la publicidad y a la vuelta Sandro Meco, que nos va a contar qué está pasando con Joe Biden. Eso sí, los relojes del Toro Televisión, que ya sabe que ya estamos en verano, casi 24 horas de esta nueva temporada estival, donde tienen que hacerse con uno de los relojes del Toro Televisión. Ya saben que tenemos el modelo de mujer, que es este, y el modelo de hombre, que tiene la esfera más grande. Si son pareja, pues lo pueden comprar los dos y luego se los combinan y los intercambian. Hoy les estamos enseñando los manuales, sobre todo este manual de mujer me parece el más bonito de todos los modelos que tenemos, porque la esfera es como un oro rosado muy elegante y que va a quedar muy bien si ustedes son de broncearse en la playa. Así que dense prisa para hacerse con ellos en el número de teléfono que están viendo en sus pantallas, 91 616 2464. Si lo prefieren, pueden enviar un correo al club@eltorotv.eu, 91 616 2464. 2 minutos y enseguida volvemos. Recta final del programa y ya tenemos en nuestra mesa a Sandro Meco preparado para desvelarnos algunas de las claves que les va a desgranar esta noche en Dos Continentes. Buenas tardes, Sandro. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, pues hoy nos vamos a ir de terapia.
Sí, hoy nos vamos a ir de terapia porque el mundo está lleno de conflictos y... Pero te llevarás a Pedro Sánchez. Ah, bueno, claro, aquí invitamos a quien sea, incluso Bueno, a Pedro yo creo Sánchez. que Francas, que ve también todos los días por la mañana el resto de medios de comunicación y también igual le hace falta, ¿eh? Bueno, aquí admitimos Que es a todo el masoquista mundo. y le gusta. Francas, o sea, que si quieres, por supuesto, estás invitado a partir de Hoy las de momento 9:25. yo me voy al Valle de los Caídos esta tarde. Bueno, pues si luego tienes un ratito, yo te espero aquí. Bueno, pues sí, nos vamos a ir de terapia esta noche. ¿Por qué? Pues porque el mundo está lleno de conflictos y necesitamos poner un poco de paz. Eso al menos es lo que pretendía Estados Unidos y China. Mandaron a Antony Blinken para intentar llegar a una especie de acuerdo, una especie de paz con el país de Xi Jinping, y lo cierto es que parecía que se había conseguido. Después de tantos cruces con aviones y con barcos, y sobre todo después de la ya famosa explosión de ese globo, parecía que por fin los dos países parecían quizá no gustarse, pero al menos intentar remar en la misma dirección. Claro, todo esto ha sucedido hasta que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha hablado y ha dicho esto. Nos ha contado que nada más y nada menos que Xi Jinping, que es un dictador. Se ha además vanagloriado de haber explotado este globo y ha dicho que ha sido un duro golpe para el propio Xi Jinping porque, claro, cuando estas cosas ocurren, los que sufren, ¿quiénes son? Pues los propios dictadores. Y claro, sea cierto o no lo que nos cuenta el presidente de los Estados Unidos, lo cierto es que quizá el momento para decirlo no sabemos si ha sido el adecuado. Como hablamos, han pasado solo 2 días después de que Estados Unidos y China intentaran formar esta paz, y llega Joe Biden y pone todo del revés. Y claro, China, que no destaca por ser un país que se calla demasiado o que quizá tiene algún tipo de reticencia a la hora de responder, pues ¿qué ha hecho? Responder, y con contundencia. ¿Cómo? Así. Las declaraciones de Estados Unidos son extremadamente absurdas e irresponsables y van contra los hechos. Violan el protocolo democrático e infringen seriamente la dignidad política de China. Es una provocación política descarada. China expresa su fuerte insatisfacción y oposición. Los motivos del incidente del vehículo no tripulado son claros. Se trata de un accidente causado por una fuerza mayor. Estados Unidos debería haberlo gestionado de forma calmada y profesional, pero decidieron manipular los hechos para agravar el incidente, demostrando su naturaleza hegemónica y abusiva. Es decir, traducción rápida. ¿Que nos estás acusando a nosotros de ser dictadores cuando la historia de Estados Unidos, según la versión china al menos, se basa en jugarretas y en puñaladas? Por ejemplo, en España lo sabemos muy bien, sabemos qué es lo que ocurrió con el acorazado Maine. Y si te atreves a decir que nosotros somos unos dictadores, ha sido una respuesta bastante diplomática, porque ha habido otro político que directamente ha acusado a Joe Biden de tener una bocaza que tiene que dedicar para otros menesteres. Pero la cuestión es que todo intento de paz, que al menos parecía entre Estados Unidos y China, Alba, veremos a ver cómo continúa. Hombre, es que esa estrategia no parece desde luego muy inteligente después de esa visita de Blinken, que cerrase toda posibilidad de conflicto, que salga Joe Biden a las horas acusando a Xi Jinping de dictador, ¿no? Es que además Joe Biden está dando muestras claras ya de que no puede seguir más en el puesto, es decir, y se quiere volver a presentar como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Yo creo que este hombre no tiene facultades, no está en sus plenas facultades ya, ni físicas, ni siquiera mentales, por lo que estamos viendo, ni intelectuales, ¿no? Es decir, yo creo que no me extraña que haya preocupación en algunos sectores también, pues de su propio partido tiene que haber preocupación porque desde luego está dando unos ejemplos bastante bochornosos. Pero damos por supuesto que es un patinazo de un ser que piensa poco o que tiene cruces intelectuales o mentales. ¿Tú crees que está realizado a propósito? Cabe la opción de que esté realizado. De hecho, la política, no sé, pero la política de Estados Unidos con respecto a China de los últimos años casa más con esas declaraciones que con lo de buscar la paz. Y sino que se vean los pronunciamientos de la OTAN en sus últimas reuniones en España, el secretario general de la OTAN lo que opina de China, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a mí me parece que lo que pasa es que, hombre, tiene que ser muy... No entiendo que lo haya producido ahora, pero que eso es lo que piensa Estados Unidos, claro, no tengo ninguna duda. Que haya metido la gamba de decirlo ahora, o no. Bueno, igual justo quería... Pero ¿y qué gana? ¿Y qué gana una de cal y una de arena, ¿no? Pero ¿qué gana diciendo eso? No puedo meterme en la mentalidad de un tío así, pero... La política de Roosevelt del palo y la zanahoria. O sea, yo no creo... O de Kissinger, yo no las creo... conversaciones de París con el Vietcong. Exacto. Mañana conversación, esta noche bombardeo. Sí, yo no creo en absoluto que sea una metedura de pata. Yo creo que esas cosas además pasan porque él puede estar mayor,
También todo lo que se le acusa el Yayo y tal y cual me parece exagerado. Él puede estar mayor, pero está bien rodeado por el propio Blinken, etc. Entonces yo creo que eso son tácticas. Además, una cosa es de puertas para afuera y otra cosa es lo que se pasa por debajo. Es complejo. La respuesta después de todo de Moscú, pues es de Beijing, es lo habitual. Oiga, esto no puede estar, usted que me va a dar lecciones de democracia, claro, es como si dieran ejemplo de no racistas. Dice, bueno, eso. No me parece que es dialéctica de un momento de tensión de cal y arena. Vamos. Y en Estados Unidos se complican las cosas precisamente también para Joe Biden. Claro, el pensamiento de que Joe Biden no está en sus plenas facultades, ni mentales ni físicas, para poder seguir siendo el presidente de los Estados Unidos, no es algo que se piensa solo en esta mesa. Los republicanos, especialmente aquellos que están más cerca de la línea de Donald Trump, piensan lo mismo. Y la congresista Lauren Boebert ha dado con una medida que cree que puede evitar que al menos Joe Biden siga durante un año más como presidente de los Estados Unidos. La resolución es la siguiente. Se trata de una moción de censura a Joseph R. Biden Jr., presidente de los Estados Unidos, por cometer graves crímenes y varios delitos. Bien, ¿qué delitos? Sobre todo se refiere, podrían ser muchos, es verdad, sino que pregunten a su hijo Hunter Biden, pero no, se refiere sobre todo a la gestión que ha tenido Estados Unidos y la administración Biden en la frontera sur, en la frontera con México, cómo esa situación absolutamente desastrosa está desestabilizando el país. Esta es la cuestión y es el gran motivo por el que Boebert cree que Biden tiene que dar un paso al lado. Ahora bien, la cuestión no es sencilla. El propio líder de la mayoría en la Cámara de los Representantes, Kevin McCarthy, ha pedido un poco de pausa a Boebert, ha mandado la propuesta a los comités de seguridad nacional para ver si es viable, porque ya sabemos que eso de intentar censurar a un presidente de los Estados Unidos no es sencillo, y si no, que se lo pregunten a aquellos que intentaron hacerlo con Trump, así que veremos qué ocurre. Además, esta noche nos vas a hablar también de una pelea, ¿no? Claro, te he dicho una amenaza de pelea. No, claro. O sea, podemos solucionar las cosas o con la diplomacia o a tortazo limpio, pero hablaremos de ello esta noche. Luego nos cuentas quiénes se pueden pelear esta noche, Sandro. Gracias. Nosotros nos despedimos, no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos. Como siempre, mañana dando caña a las 12 en punto. Para seguir informados, el Telegram de Julia Ariza el Toro, también nuestra página web, eltorotv.com. Y ya esta tarde, la redacción abierta de Isabel Cajo. Que tengan un muy feliz jueves.